Hello. Decí la verdad, Julián. Planificaron 4 centrales. Vamos, dijimos de ponerlo picante. Para que sean vos, todo. Digámoslo todo. Digamos todo. Bueno, pero eso vamos a estar de acuerdo. Con todo respeto por ese país. Te entiendo, estamos en un prototipo, no importa. Pero Saldama, no, yo no lo veo así. Lo hizo la señora. Terrible. Lo hizo ella. Queremos que entremos en ese debate. Quería decir acuerdo, no pero no es un debate. Esto es una copa que tiene vino. O sea, no hay un debate acá. Ver, es una copa. Che, me paro de vuelta. No, podés. No, porque si no soy el único. No, vamos todos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde buscamos, con una copa de vino de por medio, poder discutir sobre los temas estructurales de nuestro país. Como todas las noches nos acompañan nuestros amigos de Duributi Family Winemakers y de Lácteos Yatasto. Y hoy debo decir que tengo un programa que a mí me entusiasma mucho. Creo que sale un poco de la lógica que veníamos haciendo y para eso me acompaña Julián Gadano, director de Política Nuclear de la Fundación Argentina Global y es subsecretario de Energía Nuclear de la Nación y también profesor en la Universidad de San Andrés. Y también tengo a mi lado a Natalia Stanquevicius, lo dije bien, muy bien. Qué bien, ex gerenta del área de producción de radioisótopos y aplicaciones de la radiación y hoy sos asesora de esta misma gerencia. La idea de este programa es poder hablar, como se habrán dado cuenta, de energía nuclear, un sector muy estratégico para el desarrollo productivo de nuestro país, pero en general poco hablado. Y en esto poco hablado y también trayendo un poco lo que estábamos conversando antes de iniciar el programa, que Julián es sociólogo y le preguntaba cómo te metiste en el mundo de la energía nuclear, quiero empezar preguntándoles, sobre todo para desmitificar un poco el fantasma que tiene la energía nuclear por los desastres que han pasado, capaz como Chernobyl. ¿Hoy es tan peligroso? ¿Un Chernobyl es posible hoy en día? Bueno, a ver, es muy poco probable, nada es imposible, ¿no? O sea, que un ovni caiga no es absolutamente imposible, con lo cual imposible nada es. Yo diría, un Chernobyl es extrema 0,00000, muchos ceros de probabilidad, porque Chernobyl es un evento en el que se conjugaron una cantidad de cuestiones que son irrepetibles. Primero, el tipo de central nuclear, que ya no operan centrales nucleares así, es una central que en realidad tiene un origen militar y que además la usaban para generar energía eléctrica. Claro, me preguntan a mí. Obviamente. Sí, está bien. Lo hablamos. Sí, preguntarle al pibe. Bueno, y por un lado eso, y por otro lado era un régimen casi totalitario que se estaba cayendo. Es decir, forzaron, digamos, algo de unas pruebas tan extremas que hoy serían imposibles. Digamos, serían imposibles primero porque la energía nuclear está muy regulada en el mundo, segundo porque el personal no lo haría, digamos. Entonces, Chernobyl, yo te diría, difícil, extremadamente difícil. Un accidente en una central nuclear, muy difícil también. Vos pensás que en 70 años de actividad nuclear, ¿70? ¿Está bien? Sí, más o menos 70, sí, de centrales nucleares en el mundo, con casi 500 centrales nucleares, o sea, multipliquemos 500 por décadas, ha habido 3 accidentes nucleares calificables como accidentes. El 3 Mile Island en Estados Unidos, que ahora van a reactivar las centrales nucleares para alimentar inteligencia artificial. Luego Chernobyl en el 86, que fue el único accidente realmente nuclear de los 3, y después Fukushima en Japón en 2011. Claro. El sector nuclear aprende mucho de eso, la industria nuclear aprende de sus... Por supuesto, lo ideal hubiera sido tener 0 accidentes, ¿no es cierto? Pero la industria nuclear aprendió mucho de cada uno de esos accidentes, como de otras cosas, y por lo tanto yo diría, nadie puede garantizar nada, pero la realidad es que la industria nuclear es una industria con una tasa de accidentes muy bajo, que uno desearía que fuera 0, pero es muy baja. Entonces, un Chernobyl, prácticamente imposible. Un accidente nuclear, extremadamente difícil, pero por supuesto no es imposible. Todo se hace para que no ocurra.
está muy gestionado, está muy regulado, es la fuente energética más regulada del mundo. Cada país que tiene centrales nucleares, incluso países que tienen actividad nuclear o que tienen fuente radiactiva y no tienen centrales, tienen una autoridad regulatoria independiente. La nuestra es muy solvente, por cierto, la Argentina, que regula eso. Así que, digo, seguro se lo llevaron preso, pero la verdad es que es extremadamente difícil. Sí. Yo creo en ese sentido, cuando uno diseña una central, diseña un reactor, sobre todo los proyectos nucleares, tienen algo que se llama el informe de base de diseño, donde uno estudia todas las probabilidades de los accidentes más probables que puedan ocurrir, y todo el diseño de un reactor intrínsecamente tiene que ser seguro. Nuestros reactores fueron diseñados de esa forma. Es real que después del evento que sucedió tanto en Chernóbil, tuvo una corriente distinta respecto al sector nuclear, los recaudos también fueron distintos. La realidad es que las metodologías que se van desarrollando dentro del sector nuclear van cambiando y los criterios radiológicos también. Hoy es impensable pipetear uranio con la boca, como se hacía históricamente en los laboratorios, porque no se asociaba al riesgo. O sea, tenemos que imaginarnos una sociedad que pensaba a la energía nuclear sin conocer un montón de riesgos asociados. De hecho, había maquillajes para que brillara. Están las chicas del radio, que en su momento utilizaban pinceles para poder pintar la lucecita que uno ve en el reloj. Y bueno, para poder utilizar ese pincel, tomaban el pincel, lo pasaban por la boca para afinarlo y luego pintaban la agujita del reloj. Bueno, todo eso sucedía en la propia historia. Marie Curie puso. Hoy es impensable. Hoy es impensable esa realidad. Y dicho esto, la realidad que el costo que tuvo tanto Chernóbil en su momento para el imaginario colectivo generó de que uno crea que cualquier situación de salud que después está asociada es producto del evento que sucedió en Chernóbil o como en Fukushima. Muchas veces estos datos no pudieron ser comprobados, porque es muy difícil comprobar algo que está asociado a una probabilidad. Hay situaciones en las que vos sabés que si te metes adentro del núcleo del reactor y el riesgo, digamos, ya ahí pasa de riesgo directamente, la situación se vuelve muy peligrosa porque obviamente estás expuesto a una fuente de radiación en forma directa. Ahora, hay un montón de otras situaciones que se reportaron cáncer y demás, que a veces es muy difícil comprobar la acción directa del evento nuclear con respecto a la situación de salud. Dicho esto, para mí lo principal que tiene el sector nuclear, como en algunas otras industrias, son los trabajadores. Los trabajadores del sector nuclear son los que primero quieren que las cosas funcionen como corresponden. Claro, son los primeros que ante una situación, no hablo accidental, ante una situación incidental, son los que están dispuestos a poner su cuerpo para resolver la situación. Y para poder tomar un trabajo colectivo. Han pasado situaciones, digamos, sin riesgo asociado, o sea, situaciones incidentales, donde quizás a mí me ha tocado ver dos personas que en la rutina diaria no se llevan, no se hablan y demás, y sin embargo, frente a una situación incidental que no llega a ser un accidente, dejan todo de lado y trabajan en equipo para poder solucionarlo y mitigar que esto no sea un problema ni para la sociedad, ni para una producción, ni para el medio ambiente. Entonces creo que eso es una parte importante. Perdón. Sí, obvio. Pues ya me tomé el vino y necesitaba así. Mira, yo, por ejemplo, ¿no? Me voy a montar sobre algo que dijo ella recién. Si yo te pregunto a vos cuánta gente sabemos determinísticamente que murió como producto del accidente de Chernóbil, ¿cuánto se te ocurre? Tira un número. 1.200 personas. 32. No 32.000, ¿sí? Obviamente, además hay, digamos, como bien decíamos recién, hay una incidencia en, digamos, los casos de cáncer posterior que no sabemos cuántos son, que un fanático ultranuclear te va a decir 0 y, digamos, Greenpeace te va a decir 14 millones de personas. La realidad está mucho más cerca de 0 que de 14 millones, pero seguramente impactó en la tasa de cáncer de la región. Es imposible saberlo porque en Chernóbil no se llevaban, en Pripyat, que es el pueblo, no se llevaban estadísticas. Pero la gente que sí sabemos que murió producto del accidente, que son básicamente operadores de la central y bomberos y policías, ¿sí? Que fueron un poco también, digamos, un poco víctimas de su propia ignorancia, que no es responsabilidad de ellos, sino del sistema, demasiado expuestos. El sector nuclear aprendió de eso también, ¿no? Yo igual, por supuesto, creo que hay que siempre estar atentos, ¿no? Es decir, esto no tiene que depender de la voluntad de una persona, más allá de que yo, digamos, coincido en que hay cierta cultura, cierta, digamos, como ponerse la camiseta en los trabajadores del sector, pero me parece que siempre hay que estar atentos en reforzar la cultura de la seguridad en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de que en inglés se llama safety, también security, para evitar ingresos. Ahora tenemos una guerra en Europa, digamos, la invasión rusa a Ucrania nos ha actualizado todo eso, es decir, tanto proteger
a las personas de los riesgos de las radiaciones ionizantes como a las instalaciones de acciones malevolentes de las personas. Igual justo es un sector muy regulado también por organismos internacionales. Sí, sí, aunque la respuesta... Sí, totalmente, la respuesta es sí. Pero, digamos, la responsabilidad es nacional. ¿no? Claro, en realidad sí. El dueño hoy de tanto las centrales, los centros atómicos y demás es el Estado Nacional Argentino y tiene la responsabilidad sobre lo que suceda, tanto en situaciones incidentales como accidentales. Sí me gustaría destacar que, más allá de lo que dije antes, de las buenas voluntades, también hay algo que caracteriza al sector nuclear argentino, que es que para vos poder obtener una licencia de operación en cualquier instalación, lo que nosotros llamamos clase 1, que son las instalaciones nucleares, vos tenés que hacer todo un recorrido. No es que una persona simplemente por tener conocimiento nuclear, ni siquiera haberse egresado a uno de los mejores institutos, ya sea Balseiro, Sábato o Dan Benninson, tiene la posibilidad de entrar a operar, ya sea en una celda radioquímica, en un reactor o en una instalación. Para poder llegar a cumplir esos requisitos, una persona tiene que formarse adentro de las instituciones, debe cursar, lo debe autorizar la autoridad regulatoria y son distintas instancias. Se rinde un primer examen, que es para obtener la licencia individual, y después de eso empieza el entrenamiento, que en algunos casos es de 6 meses, otros casos es de 1 año, y recién ahí se rinde la segunda licencia, que es la específica. Todo ese recorrido hace que la persona que está frente a una instalación tenga un conocimiento no solo básico, sino que sea realmente empírico. Sumado a eso, todos los años hay reentrenamiento en las instalaciones, es obligatorio y la autoridad regulatoria también aprueba ese cronograma de capacitación interna. Entonces digo, obviamente puede suceder un accidente y todas las industrias puede suceder lo mismo que en un avión, pero la realidad es que el ambiente regulatorio nuclear es muy conservador y justamente tiene lecciones aprendidas tanto de Chernobyl como de Fukushima. Claro. Y sí. No, pobre, no vas a poder meter una pregunta, pero... No, es lo que buscamos para el programa. A ver, para ponernos un poco picantes también, ¿no? Es decir, yo creo que, por supuesto, esto no significa que el sector nuclear sea perfecto, digamos. A veces vos decís, es poco conocido. Se habla poco de lo nuclear. Justamente, los nucleares hablamos mucho de lo nuclear entre nosotros. Bueno. Entonces decimos, somos geniales, somos buenísimos. ¿No es cierto que somos buenísimos? Sí, somos buenísimos. Y creo que hay algo que falla ahí. Primero, hay que hablarle más a la sociedad, hay que ser más abiertos, más transparentes, pero además también entender que todo puede, digamos, funcionar mejor siempre. Digamos. Por ejemplo, yo te decía, el sector, digamos, la industria de los reactores nucleares, para poner el foco, pero podría ser para cualquier, digamos, campo del sector, aprendió mucho de sus propios problemas. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre con eso? O sea, después de cada accidente, las autoridades regulatorias, que en los países donde tenés reactores y donde el sistema funciona bien, son independientes. Por ejemplo, en Argentina. Yo sé que a la gente le puede llegar a costar entender esto, porque hoy, digamos, se desconfía mucho de las burocracias estatales, etc. ¿Cómo es el sistema en Argentina? El sistema, básicamente, vos tenés un conjunto de instituciones, de agencias, que en Argentina son mayoritariamente públicas, pero podrían no serlo, y hay toda una discusión ahí, digamos, también nos podríamos poner picantes con eso. Yo creo que ahí podríamos agarrarnos ahí bastante. Nos vamos a picantear seguro, pero el Estado tiene una responsabilidad que es que pone los marcos. Digamos, hay un sector que llamamos promotor, que promueve la energía nuclear, investigación y desarrollo, industria, empresas, institutos, universidades, etc. Manejás material nuclear, material radiactivo, instalaciones. Y después tenés el regulador. El regulador en general no depende del mismo sector que el promotor. Por ejemplo, en la Argentina depende de la Presidencia de la Nación, ¿sí? De la Secretaría General de la Presidencia. Y, cuando yo fui subsecretario de Energía Nuclear, yo coordinaba todo el sector, menos la autoridad regulatoria. Sí, quizás es importante remarcar que eso es fruto de la ley nuclear. En los años 90, antes las centrales nucleares, todos dependían de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la sanción de la ley nuclear argentina. Creo que una buena determinación, después hay otras decisiones que quizás no las comparto tanto, fue justamente separar al ente regulador de los regulados. En el proceso latinoamericano es algo que se observa, lo que hizo Argentina. Por ejemplo, a mí me tocó el año pasado ir como experta técnica a Colombia, me había convocado el Organismo de Energía Atómica, y uno de los puntos que estaban abordando justamente es no estudiar a la Argentina, sino estudiar los procesos desde el mundo en general, para poder excindir al regulador de los regulados. Uh-huh. Porque claramente no puede estar bajo la misma órbita. Porque si yo tengo una situación de vuelta, un incidente o un accidente y lo tengo que reportar al regulador, si estamos bajo la misma órbita, hay incompatibilidad. Mira, te doy un ejemplo. Nosotros, yo trabajé 7 años en autoridad regulatoria, ¿no? Pero cuando fui subsecretario de Energía Nuclear estaba del otro lado. Y a nosotros nos cae, vos acordate lo que era el verano de 2015, 38 grados, la gente cortaba las calles porque no había electricidad, bueno, era un caos. Nosotros tomamos el gobierno el 10 de diciembre.
el 31 de diciembre salía de servicio embalse. ¿Sí? Salía... Por mantenimiento. No, se le habían terminado los 30 embalse, años a plena potencia. Ah. Había que extenderle la vida, inversión de promedio, lo hicimos. Lo hizo el Estado. ¿Eh? Lo hizo el Estado. Lo hizo el gobierno. El Estado. Sí, Gracias. por decisión del gobierno, pero si Pero querés, sí, después el hablamos de sector eso. público Estado. Pero podía haber decidido no hacerlo. Vamos a ver qué Bien. pasa con Atucha 1. Bien. Esperemos que continúe. Por supuesto, pero Bien. son los gobiernos los que toman decisiones. Estamos de Digamos. acuerdo. Déjame, digo, Vamos, dijimos de ponerlo picante. o sea, finalmente, ¿viste? Bueno, ahora me dan ganas Te de saqué el picantear con foco. eso, pero No, no no. quiero ir de tema, ¿no? Porque, digo, Vamos No te olvides igual. 2 años y medio Bien. lo pusimos en marcha. Pasamos a buscar un país donde extendimos una central nuclear en 2 años y medio. No hay muchos. Está claro. Bueno, y por supuesto no lo hice yo, ¿no? Digamos, lo hizo el sector nuclear. Pero justamente, nosotros el 31 de diciembre cortaba. Yo me acuerdo que cuando lo fui a ver al ministro, que vi, digamos, el ministro Aranguren es ingeniero y venía del sector de energía, no fue difícil que lo entendiera, por supuesto, pero decirle, el 31 de diciembre se cae embalse. ¿Cómo se cae embalse? 700 mega menos, 38 grados, la gente cortada, o sea, se cae embalse. ¿Y cómo se cae embalse? Se le terminó la vida útil. Bueno, pero unos días más. Mirá, no, te explico. Taca, taca, taca. Me llevó muy poco tiempo hacerlo entender. Y por otra parte, yo hubiera ido con la Autoridad Regulatoria Nuclear, decirle, che, de onda, hermano, me salgan carpiendo porque se va toda su reputación. O sea, la Autoridad Regulatoria Argentina, que yo coincido con Natalia que fue una buena decisión de la ley 24804 del año 94, independizar el regulador, que antes era la Gerencia de Protección Radiológica de la propia CONEA. Porque el regulador es independiente y construyó una cultura de regulador independiente. Nosotros somos pioneros en América Latina con eso. Hay países que todavía no lo tienen independiente o países que están en una transición lentísima como Brasil, por ejemplo. Y si yo hubiera ido con la autoridad regulatoria, me hubieran sacado por la ventana porque se juega su reputación. Claro. Y nosotros ahí tenemos un capital de política internacional. Entonces, nosotros, obviamente, yo, digamos, lo acepté absolutamente, aunque era un problema, tenemos que parar embalse. Y te quiero decir algo, Nuclearélectrica Argentina es una empresa pública, pero es una empresa, vive de lo que vende, ¿sí? Y es correcto que vive de lo que vende, por cierto, pero se le iba un 40% de la facturación, ¿eh? Y sin embargo, hubo que pechear, digamos, y decir, bueno, vamos a... No, perdón. En ese momento, no, sí, estaba Atucha 2, tuvimos después problemas con Atucha 2, pero por suerte no coincidieron Atucha 2 y embalse. No puedo evitar en los hacerlo. problemas. Atucha 2, resolución del Estado Nacional, el mundo entero pensaba, o nos decían que eso se tardaba 4 años en resolver, lo resolvió el Estado Nacional en 10 meses, entre la CONEA y NASA. Entonces creo, picando a en el ver, área hay chica, que reconocerlo, Sí. que el capital que tiene el sector nuclear argentino, de hecho al revés, yo creo que es un lugar para estudiar a nivel Sí. de cómo potenciar Sí. lo que sucede en el éxito del sector nuclear argentino y expandirlo a otra industria. Sí, O sea, yo diría algo ahí, digamos, como para poner un poquito de... Dale. No, es así, pero también es cierto, o sea, es así y qué bueno que Atucha 2 funciona. Digamos, nosotros podíamos tener, y hagamos un poco de, digamos, de mostrar las diferencias con Brasil a nuestro favor, podíamos tener el problema de Angra 3, que se corre el riesgo de Totalmente. convertirse en un elefante blanco. Dicho esto, 7.000 palos, ¿no? O sea, fue un Entiendo. poco mucho, pero qué suerte que está. Pero tenés Y que 30 opera. años por delante para operar. Pero tenemos que ser... Y en 10 ¿A meses. qué voy con esto? Por supuesto, no quiero entrar en la No, vamos a tener una ida y chicanita vuelta, no tiene debido a Mate, sentido, porque total. sé que no vamos a discutir eso, pero no tiene sentido. Pero sí creo que un desafío que tiene el sector nuclear, y es un desafío enorme, y si no lo tenemos claro, vamos a tener un problema, es que tenemos que ser competitivos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo al anterior, dame 2 minutos. Dale, vamos a ir de vuelta ahí. Y probablemente vas a estar de acuerdo, no lo sé, pero digamos, ¿qué le pasó a las centrales nucleares con los accidentes? Los reguladores subieron la vara, ¿sí? Dijeron, bueno, a partir de ahora te voy a pedir esto, y además esto y esto. Y después de Fukushima, y además te voy a pedir esto, y te voy a pedir que tengas simulador full scope, que tengas otros diferente contención, que tengas esta redundancia, esta redundancia, esta redundancia. Y la ingeniería nuclear supo cómo responder a todo. Total. Encontró soluciones de ingeniería para todas las, digamos, nuevos benchmarks que le ponían reguladores. Ahora, todo eso cuesta, ¿sí? ¿Cómo lo resolvió la ingeniería nuclear? ¿Qué respuesta tuvieron los ingenieros nucleares a el costo? Bueno, aumentemos el tamaño de las centrales nucleares, cada vez más grandes. Digo, las centrales nucleares
La central nuestra de Atucha 1, que es una central de 360 y cacho mega de potencia eléctrica, era un tamaño promedio en aquella época. Después empezaron a crecer, y hoy tenemos, como los de Baraka en Emiratos, 1.2 giga. Los franceses prometen tener centrales de 1.6 giga, es decir, con un mismo footprint, o sea, en un mismo lugar, con una misma sala de operaciones, vendemos más megavatios. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso se expandió tanto, que los reactores nucleares, con ese modelo de construir ad hoc, ¿sí?, se volvieron, si bien en los papeles esto se resolvía, llega un momento en que vos necesitas de una cadena de suministros que funcione tan bien para reactores tan grandes. Vos pensás que nosotros tuvimos que, digamos, hacer puentes especiales para llevar los generadores de vapor de Mendoza a Córdoba para embalse, ¿sí? Que se te cae un proveedor y se te cae toda la cadena. Y eso pasa después del accidente, ahí voy, ¿eh? Después del accidente de Fukushima se achicó la cadena, y cuando se achicó la cadena, los tiempos se volvieron infinitos para nosotros, para Angla 3, para Flamanville. O sea, no es un problema de América Latina ni los países en vía de desarrollo. Y eso volvió los costos, se los llevó a las nubes. Entonces, la industria nuclear está reaccionando bien, porque los reactores SMR, ¿sí?, son reactores pensados industrialmente, como si fueran aviones. Los SMR son los CAREM. Small Modular Reactor, claro, un CAREM. El CAREM prototipo. Dista de ser eso, es un prototipo. Es un prototipo, pero bueno, uno de los pocos prototipos. Ahora decís modular acá, no nada. Hay mucho modular. No, está claro, pero uno de los pocos prototipos en el mundo que están intentando llegar a desarrollar tecnología del tipo SMR. Yo creo que hay algo importante a destacar del recorrido de la historia nuclear argentina, por cómo se conformó la historia nuclear argentina. Y en este punto creo que también es importante. Si nosotros hablamos de prototipo CAREM, es la misma analogía que podríamos hacer en la historia de Atucha 1 y Atucha 2. Fueron prototipos de Alemania. Y Argentina compró prototipos en su momento. Y Argentina tuvo la capacidad de poner en marcha Atucha 2 cuando todo el mundo la daba por perdida. Sumado a eso, que cuando se decide construir una CANDU en Argentina, tuvimos la suerte, voy a decirlo en estos términos. Otro tipo de central, perdón, sí. Que no es un prototipo. No, que no es un prototipo. Todas nuestras centrales son de uranio natural y agua pesada, eso es importante decirlo. Pero hay algo que es importante rescatar de la historia nuclear, que es cómo empieza nuestro ciclo de combustible. No solo fue una decisión estratégica de encontrar dónde teníamos uranio, sino que hay que destacar algo que fue, eso creo que sí fue suerte en el camino y que la Argentina tuvo la capacidad de ver por dónde encarar, que en ese momento Canadá le vende a India la tecnología CANDU, le transfiere el conocimiento de los elementos combustibles y justo India, a diferencia de nosotros, que somos firmantes del Tratado de No Proliferación, India hace ensayos nucleares. Al hacer ensayos nucleares, la comunidad internacional se enoja con Canadá y Canadá dice, no voy a transferir tecnología a la Argentina. Cuando toma esa decisión, la Argentina, ¿qué dice? ¿Se queda de brazos cruzados? Che, ¿no hacemos el reactor? No, dijo, vamos a hacer ingeniería nosotros. Fueron a Canadá expertos nuestros, se hizo el Panamericano de Metalurgia y se construyeron los elementos combustibles para alimentar la central. Eso es un hito. Así hay un montón de hitos en Argentina. El RA1, un reactor en el que no se decidió comprar el reactor llave en mano a Estados Unidos. Se viaja a Estados Unidos, se aprende la tecnología, se fabrica el reactor acá. No, y volviendo a lo que decía también, hay una red de proveedores de industria nacional muy grande dentro del sector nuclear. Exacto, a eso voy. O sea la forma en la que se concibió la Argentina, ya de por sí, gran parte del sector nuclear argentino está concebido con el capital privado también adentro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Capaz que ahí diferimos, pero el famoso triángulo de Sábato, donde los gobiernos están arriba, la industria está uno de los costados. El triángulo no diferimos, no. Bueno, perfecto. Y las universidades son la otra de las patas. Claramente, desde mi perspectiva, es el Estado el que tiene que dirigir el proceso porque estamos hablando de tecnología estratégica. En Estados Unidos se llama tecnología crítica. En el mundo, el sector nuclear y defensa están amparados en general por protección. O sea, ¿por qué? Porque no es solo dominar el ciclo de combustible nuclear. Es dominar el ciclo de combustible nuclear, es tener energía, es sentarse hoy en el G20. Argentina, en gran parte, se sienta en el G20 y lo sabemos los dos por tener el sector nuclear argentino. No digo que es por lo único, en gran parte dije. Pero digo, a ver, nosotros, digo, y no es que digo, ay, qué bueno sentarse en el G20. Lo que quiero decir es, la Argentina, como país del tercer mundo, si vos ves el listado de quiénes tienen energía nuclear, quiénes tienen ciclo de combustible, o sea, no entendés cómo Argentina aparece en esa lista. O sea, yo sí lo entiendo claramente, o sea, lo defiendo, pero es maravilloso entender que un país de Latinoamérica, tanto Argentina como Brasil, somos los únicos países de Latinoamérica que tenemos desarrollo del sector nuclear. Yo te escuchaba, Julián, que en una entrevista decía, somos un país en términos de energía nuclear que jugamos en primera. Jugamos en primera. No somos Boca o River. No, pero... Por cierto. Claro, bien. Digamos. No polemicemos que mañana... Por favor.
Madrid, bueno, en fin, no importa. Pero, ¿cómo me gustaría hablar solo de eso? Moriste en Madrid, lo dije, moriste en Madrid. Bueno, pero no, yo déjame hacer de bad guy un poquito. Yo, digamos, creo que el Triángulo de Sábado es un buen modelo. También creo que la Argentina no siempre lo cumplió. Creo que nosotros a veces, cuando digo nosotros, el sector nuclear a veces construye una narrativa que es demasiado autocondescendiente y que creo que tenemos que ser un poco más críticos. Creo que jugamos en primera, creo que tenemos un nivel de autonomía tecnológica importantísima. Creo que eso hace una diferencia con Brasil. Brasil tiene más industria que nosotros. Brasil tiene un desarrollismo de 40 años, eso le ha dado tiene más coherencia, digamos, lo que una politóloga que estudia mucho el sector nuclear, se llama Ethel Solingen, llama consensos macropolíticos. Digamos, Brasil los tiene, nosotros damos bandazo, digamos, bueno. Pero nosotros privilegiamos absorber conocimiento. Un poco lo que dijo Natalia recién. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, creo que no nos tenemos que ir de mambo en el sentido de decir somos fantásticos, somos increíbles. Digamos, hay un montón de cosas que hay que corregir y que no funcionan bien. Por ejemplo, el sector nuclear argentino ha sido, digamos, se ha llevado muchos recursos, ha demorado mucho con algunos proyectos y tiene que empezar a mirar de otra manera su propia forma de trabajar. En esto de priorizar, capaz vos decís que se desvincula un poco o deja atrás la producción. No, eso y, digamos, a ver cómo lo digo. Me parece que nosotros armamos una narrativa y esto, digamos, yo discrepo con algunas cosas de Natalia, pero sería injusto de mi parte decir que se le acaba de ocurrir a ella, digamos. Me parece que hay una narrativa que a veces es demasiado autocondescendiente desde mi punto de vista, de hicimos Atucha 2, hicimos un montón de cosas, que efectivamente las hicimos, pero eso está plagado de problemas que hoy estamos sufriendo, ¿sí? Nosotros miramos mucho el pasado, nos enamoramos del pasado y hay que mirar el futuro. Y el futuro hoy en el mundo, la energía nuclear está renaciendo, pero está renaciendo bajo paradigmas diferentes y es un tren al que si no sabemos cómo subirnos y en qué estación va a parar, no nos vamos a subir. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hay una cadena de valor que está creciendo. La energía nuclear, no digo vuelve a estar de moda, aparte crucemos los dedos, pues ya lo hemos dicho tantas veces, pero digamos, está el cambio climático, mira la energía nuclear, dice, che, energía nuclear te necesito, pero necesito que sea más eficiente, menos costosa, etc. Está la guerra, la invasión rusa a Ucrania hace que los países europeos no quieran depender del gas ruso. Hay un montón de cosas que hacen que la energía nuclear, que digámoslo, es una fuente limpia, que está en la base, que no depende de factores climáticos, un montón de cosas, vuelva a ser mirada. Ahora, nosotros para aprovechar esa oportunidad, para integrarnos a esa cadena de valor, tenemos que tener en cuenta, que nos tenemos que integrar al mundo de una manera productiva, sin no resolver todo adentro solo con lo nuestro, porque eso nos va a hacer carísimo, porque tenemos un serio problema de escala, ¿sí? Segundo, no le tenemos que tener miedo al capital privado, no le tenemos que tener miedo a integrarnos con tecnologías de afuera, es decir, a buscar lo mejor de las tecnologías de afuera e integrarnos con la tecnología nuestra. El CAREM es un gran proyecto porque nos sirvió para construir conocimiento, pero no estamos diciendo toda la verdad si le decimos a la sociedad que vamos a exportar CAREMs. El CAREM es un prototipo y como tal está buenísimo, pero no es un modelo comercial, es carísimo. Y por más que lo escales, el CAREM nunca va a ser competitivo, porque el CAREM por su diseño es un modelo extremadamente complejo, requiere mucho capital inicial y es costoso en la operación. Ahora, nosotros tenemos, gracias al CAREM, una cantidad de conocimiento acumulado que nos permite monetizar ese conocimiento, ¿sí? Ayudar a las empresas a que puedan integrarse a esa cadena de valor. Te doy un mínimo ejemplo. Uno de los pocos, contados con los dedos de la mano, fabricante de elementos combustibles para reactores nucleares en el mundo está acá, ¿sí? Muy bien. Ayudemos a CONUAR, que es la empresa, que es una sociedad entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y un grupo privado, ¿sí? A que pueda integrarse a esa cadena de valor vendiendo elementos combustibles. Ahora, si nosotros pensamos que todo el desarrollo del sector nuclear argentino va a depender de un gran proyecto público para el cual tenemos que reunir miles de millones de dólares que no están ahora, que no hay voluntad seguramente en el gobierno actual de ponerlos, pero igual no están, haya ganado quien gane las elecciones, si nosotros no nos damos cuenta que hay que salir a buscar el capital a otros lados, vamos a tener serios problemas. Se van a desmantelar los equipos, la gente se va a ir, etc. Entonces, es un poco lo que está pasando. Es un poco lo que está pasando. Y hay dos reacciones ahí. Echarle la culpa al mundo, decir no, porque no nos entienden. Y no digo que vos digas esto. No, por favor. No nos entienden y el sector nuclear somos geniales y nadie nos entiende.
señor contribuyente siga poniendo plata, o decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué podemos hacer para resolverlos? ¿Cómo nos podemos integrar a una cadena de valor? El mundo necesita reactores nucleares. La Argentina necesita reactores pequeños. Ahora, no es real que nos vamos a llenar de CAREMs el año que viene. Al CAREM le faltan 300 y pico de millones de dólares para terminar un prototipo. En el mundo hay 25 proyectos de SMR avanzando. Es un poco no tan Ahora, cierto Nati, que somos el único. Es decir, hay proyectos que están muy avanzados. Hay contratos firmados en Rumania, en Polonia. La mayor parte de las empresas son americanas y canadienses, pero hay de todo y está, porque siempre la política internacional ayuda a que el sector nuclear crezca. Fue la Guerra Fría, fue la crisis de los precios del petróleo y ahora es China. Sí. Esta es la verdad. Entonces el Departamento de Energía ayuda a sus empresas a que vayan a Europa del Este. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a mirar esperando que aparezcan 5.000 millones de dólares del sector público o vamos a usar nuestro conocimiento? Y eso puede fallar, ¿eh? Estamos a punto de que falle. Es decir, estamos a punto de no subirnos a ese tren que es una cadena de valor fantástica con nuestros conocimientos. Si no nos subimos, por ejemplo, y juro que paro, ella dijo, muy bien, tenemos 2 prototipos, Atucha 1 y Atucha 2. Eso no sé si es bueno. O sea, eso fue así, listo, es lo que fue. Y además nosotros supimos aprovechar una enorme oportunidad que nos dio Alemania para, como Alemania quería ganar mercados, nos abrió, funcionó el triángulo de Sábato. Eso fue buenísimo, ¿sí? Es decir, nosotros siempre tuvimos mucha gente en Erlangen, en Alemania, donde se estaba diseñando y construyendo los componentes del reactor, y aprendimos de reactores, ¿sí? Ahora bien, el lado oscuro de esto es que tenemos 2 prototipos. Los 2 prototipos son caros de mantener, no tienen repuestos en una red de suministros, etc. Tenemos que tratar de integrarnos a una cadena diferente, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Hay oportunidades? Hay. Hoy en la Argentina, gracias al CAREM, existe en la CONEA, en empresas públicas, en empresas privadas, un conocimiento de altísima calidad. No dejemos a esa gente sin laburo, porque si no, se nos van a ir. Sí. Vengo re bien y no interrumpo. Quiero tu mirada y también si querés Re contarnos bien. un poco. De verdad, sí, re Mirá bien. que para los que me conocen soy interrumpidora. Sí, o sea, me estoy portando bien. Re bien, o sea, y además yo te tiré 140 Sí. centros para que interrumpiera. No, pero y muy quiero bien. escuchar un poco tu mirada del Sí. Karen y también si querés después contarnos un poco la situación actual. Sí, yo creo que empezaría por la situación actual porque me parece importante decir que más de 30 profesionales ya se fueron este año del proyecto CAREM, lo cual me parece gravísimo. Vuelvo a decir, un profesional que se forma en el sector nuclear no es un profesional que lo puedes buscar por LinkedIn rápidamente, no es una persona que hizo un MBA y la encontrás y la pones a funcionar, sino que es alguien que tiene especialidad y que tanto en la industria nacional como en la industria en el extranjero tiene oportunidad de trabajo y obviamente se retiran. Muchos incluso, se quedaron en Argentina trabajando para otras empresas que tienen intereses en el CAREM. Entonces, yo creo que hay algo que sí hay que pensar nuevamente. Estamos hablando de un prototipo. Y cuando el Estado Nacional tiene voluntad de avanzar, lo logra y lo hace en tiempo récord. Sucedió con el gasoducto Néstor Kirchner en el año 2023, donde el Estado Nacional puso el orden de 3.000 millones, si no me equivoco mal, 2.000, no me acuerdo ahora el número exacto, pero cerca del orden de 3.000 millones. Y ese presupuesto lo iban a erogar en 24 meses y fue ejecutado el proyecto en solo 12 meses, porque hubo voluntad del Estado, una decisión estratégica de terminar ese proyecto. El Estado Nacional actual decide no gastar 40 millones de dólares y que termina siendo importando 500 millones de dólares de gas de Brasil. Entonces, hay una oportunidad, una ventana de oportunidad que los estados tienen para poder desarrollar tecnología y para tener autonomía. No es una pavada. Años atrás se hablaba de que el uranio no era un mercado donde uno tenía que meterse, que tener ciclo para obtener uranio no tenía ningún sentido, porque el uranio estaba barato. Después de la COP28, el uranio subió un 400%. ¿Por qué? Porque hubo grandes potencias que declararon que van a tener reactores nucleares. Entonces, si no empezamos a ver que hay determinadas situaciones que son commodities, como el uranio, que hoy está barato, pero el día de mañana es restrictivo, es un problema para cualquier país que quiere tener autonomía tecnológica y que quiere tener energía a un precio que el pueblo lo pueda pagar. Entonces, creo que ahí hay que dar vuelta a la discusión. Para mí ya la discusión de si entra capital privado o no, ya pasó. La discusión es cómo entra ese capital privado, quién administra ese capital privado. Desde mi experiencia personal, me pasó de negociar en China una situación, no voy a entrar en detalles porque tengo firmado un NDA, pero lo que sí quiero transmitir es que cuando estábamos negociando, en un momento se cambiaron unas condiciones de contrato y la contraparte china responde, no puedo firmar esto, el Estado no me lo permite. Y alineado completamente con una visión estratégica, terminan firmando un acuerdo que fue exitoso, la verdad que fue un éxito para la Argentina el año pasado, lo pueden googlear, hay información pública sobre lo que se puede saber,
Y esa situación termina siendo exitosa para la Argentina. Entonces, yo creo que no tenemos que buscar el éxito. El éxito en el sector nuclear ya existe. Y no es que me autoconvenzo. Hay miles de cosas por mejorar, seguro. Pero lo que no puede pasar es que en esa visión de futuro, de empalmémonos con las grandes potencias, perdamos lo que hoy nos hace ser uno de los mejores sectores dentro de la industria. Igual, Nati, atado a lo que decía Julián y esto que vos planteas también del gasoducto, ¿los tiempos del CAREM son los correctos de avanzar del prototipo a un proyecto comercial? ¿Qué es lo que hay en el medio que siempre hablamos de el exportar CAREM y todavía no terminamos el prototipo? Y si querés también contanos en qué estado está hoy. Mira, voy a contestar muy escuetamente. La verdad que no soy especialista en SMR y mi formación técnica obviamente no me avala para opinar de evaluaciones que no he hecho. Entonces trato de ser muy cauta y no opinar sobre lo que no tengo cabal información. Pero el prototipo CAREM tiene avanzado un 78% de su proyecto. Cuando hoy se dice se frenó el proyecto y la contraparte sale a decir no, el proyecto no se frenó, bueno, si nosotros entendemos lo que es un proyecto nuclear, que es desde el licenciamiento, el siting, la creación del proyecto en sí mismo, la construcción, la puesta en marcha y la operación, simplemente la construcción es una etapa del proceso. Y si a esa etapa del proceso se le suma perder capital humano que migra hacia otros lados y vos a largo plazo sabes que no vas a poder continuar con el proyecto en tiempo y forma, el proyecto está detenido. Por más que vos sigas metiendo un flujo menor, por más que la obra siga avanzando en forma más detenida. Dicho esto, como cualquier prototipo en el mundo, la cadena de valor agregado que se forma alrededor, la cantidad de pymes que viven alrededor de los trabajos nucleares, ya sea ERRA10 o CAREM, incluso, bueno, Caputo mismo, ¿no? Es una de las grandes empresas que construyó la ERRA10. La cantidad de empresas ¿Con y qué pymes. empresa? Ay, no me recuerdo ahora la empresa que estaba. Sí, ¿Recordás? se llamaba Caputo. Igual yo me señalaste, no soy bueno. No, por favor, pero. Ojalá, digamos, pero me sí. entendiste. O Sí, sea, pero lo que quiero decir es. Hace las papas fritas también, esas, ¿cómo se llaman? Las competencias de McCain son de Caputo. Sí. No me acuerdo el nombre, pero bueno. No me acuerdo el nombre de Sí. la empresa, Bueno, lo podemos buscar sí. después. No Sí. quiero decirte algo errado. Pero lo que quiero decir con esto es que no es que yo estoy enamorada de la TGLT, retórica. creo, pero Sí, ahí sí. está. No estoy enamorada de la retórica del sector nuclear. De lo que sí estoy convencida es que la historia nuclear argentina amerita ser estudiada para, no digo ser repetida, porque hay cosas que justamente son lecciones aprendidas. Uno aprende de determinados errores. Ahora, dicho esto, Proyecto CAREM. Proyecto CAREM hasta el 2009 no tuvo una ley de financiación. 3 veces quisieron detener antes el CAREM. Hubo 3 estudios de factibilidad. ¿El CAREM está desde qué año? El 86, me acuerdo, pues el año en el que No, nací. pero la etapa 2, 2007. Está bien. 2007. Pero el 86 es cuando arrancó, digamos, el proyecto. Hubo en determinado momento, primero arrancó con INVAP, después se lo migran en los años 90 a la CONEA, justamente en un momento en el que el sector nuclear se estaba desguazando. O sea, yo creo que esa migración hacia la CONEA es justamente para desarmar el proyecto en cierta manera. Se le imponen 3 revisiones técnicas y esas 3 revisiones técnicas salen favorables. Todo el dinero del proyecto en ese momento se gasta en estas revisiones técnicas. Es grave esta situación. Quedaron todos limpios, no entiendo cómo. O sea, sinceramente no entiendo cómo esos funcionarios quedaron todos limpios. Acto seguido, en el 2009, 2009, se genera la ley para decir, bueno, el proyecto CAREM existe. Y hasta el 2014, más o menos, es cuando empezó a tener recién flujo de caja fuerte. En los últimos 2 años se recompuso no solo el proyecto, sino que también se incorporó personal. Es una realidad, la CONEA en este momento tiene una situación compleja, porque hay mucha gente a punto de jubilarse y hay una generación que falta. O sea, cuando yo entré a la CONEA tenía 22 años, la persona que me seguía estaba cerca de los 40. Esa generación falta. O sea, digamos, no es tan simple transmitir tecnología. Entonces me parece que yo no puedo entrar y creo que no soy la persona con la mayor pertinencia para decir el CAREM sí, el CAREM no. Me parece que hay expertos técnicos de los dos lados, pero lo que sí estoy segura que si en este momento se genera un comité para revisar el CAREM y una de las personas que lo tiene que revisar sale con una posición pública diciendo que el CAREM no sirve, entonces hay una tendencia ahí. Vos no podés estar en medio de una auditoría ya esbozando tu posición. Entonces, digo, eso sí me hace un doble clic en la situación. Claro. Y después, el último comunicado que se saca Germán Guido Lavalle dice explícitamente que la revisión indica que fue positiva y que los hallazgos que hubo de auditoría son perfectamente solucionables. ¿Qué tenés ahí? Bien, o sea, estamos viendo películas diferentes. Bueno, puede ser probablemente. O sea, hasta ahora vimos en varias cosas. Tengo acá los datos, sí, y seguramente en lo central estamos de acuerdo, pero a los efectos de darle un poco de picante a la cosa. Yo estoy mirando los datos del CAREM, de la Oficina Nacional de Presupuesto, de acuerdo a la información que le da la CONEA. Bien. ¿Sí? El CAREM no tiene un avance del 78%. Justamente yo creo que ahí tenemos que
Ahí es cuando digo que hay que 68%. cambiar el discurso hacia la sociedad. El CAREM tiene un avance físico global de 63,5%. El 78% es el avance, creo, de la obra civil. Creo que es incluso un poco Capaz más. dije yo mal el dato, puede ser también un error mío. 63,5 después de casi 20 años. Primer tema. No, vamos de vuelta, no son casi 20 2007. años. Pero bueno, ¿Cómo a los avanzó hechos el me CAREM? remito. ¿Cómo avanzó el CAREM? El CAREM empieza a avanzar en 2009, 5% en 2009, 4,9% en 2010, 4,6% en 2011, cae a 2,8% en 2012, sube a 6,5% en 2013, 5,2% en 2014. 2015, último año del gobierno de Cristina, cae a 3,7%, había crisis. 2016, 4,3%, 2017, 7,4% y 2018, 8,5%. Los 2 años en que el CAREM tuvo más avance físico en su historia fueron 2017 y 2018, el gobierno neoliberal, ajustador, bla. ¿Sí? 2019, crisis, cae a 3,4%. 2020, primer año del gobierno de Alberto Fernández, que había pandemia, 1,1%. 2021, 0,9%. 2022, 1,8%. 2023, 1,7%. Es decir, en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, el CAREM progresó en su avance físico global el equivalente a 9 meses de 2018. Esto también hay que decirlo, porque si no, y yo no quiero entrar en una cosa, Alberto o no Alberto, el CAREM tiene problemas, el CAREM tiene problemas de gestión, el CAREM tiene problemas de ingeniería, y estos problemas se vieron muy claramente en el gobierno de Alberto Fernández, y esto no es responsabilidad de personas en particular, que en general las que han conducido siempre la economía son muy capaces, sino de, lo voy a tener que decir, el desastre organizativo que fue el gobierno de Alberto Fernández. El CAREM es un proyecto de gran ciencia, como el proyecto Manhattan, como la Estación Espacial Internacional. Un proyecto de gran ciencia requiere organizar un equipo muy complejo de gente para que trabaje en el mismo sentido. A mi entender, esto se notó en el CAREM, y se ven los números. El CAREM, durante el gobierno de Alberto, pasó de 57,9, que es como lo entregamos nosotros, a 63,3. Hoy avanzó, nada, 0,3 puntos. Entonces, el CAREM no se paró, y yo no soy parte del gobierno de Milei, no tengo ningún interés en defenderlo, pero él no necesita que yo lo defienda, aparte, seguramente tendrá sus abogados. Ahora, sus defensores, digamos. Pero el CAREM durante el gobierno de Alberto Fernández avanzó muy poco en términos reales. Avanzó 5 puntos en 4 años. Entonces, por supuesto que hay razones. Para mí las cosas no son buenos y malos. ¿Está medible así? yo no lo mediría así en primer lugar. En Pero segundo es la forma lugar, lo que te objetiva de diría, medirlo. en segundo lugar, lo que te diría es que la doctora Serkis, que es quien termina representando al gobierno de Fernández, ingresa luego de 2 años de gestión, por ende 2 años de la gestión durante el gobierno de Fernández fue de calceta. Pero yo no hablo de Adriana Serkis, no importa, o de cualquiera, pero no no voy a importa, eso. digo. Estamos de acuerdo y quizás podemos entrar en debate y un montón de cosas que es real que no hubo una coordinación real durante 4 años con respecto al sector nuclear. Lamentablemente eso yo misma he sido parte de exposiciones públicas, creo que son cosas perfectibles, pero creo que la línea de base en la que no nos podemos terminar de poner de acuerdo es en cómo concebimos determinadas cosas, ¿no? Hace poco, y te lo llevo para otro lado y después volvemos para acá, hace poco, el año pasado, hubo un evento de los grandes productores de molibdeno y entró una discusión que es si la producción de molibdeno debe considerarse como full cost recovery dentro de sus costos o si debe ser social value compensation. Justamente, interesante discusión. es muy interesante la discusión. Porque está ¿Podemos claro. explicar un Perdón, poco para el público? voy a esto. Si nosotros solamente vamos a hacer una ecuación económica, está claro que ningún proyecto nuclear es viable, ni siquiera construir un reactor, porque la inversión inicial en un reactor nuclear es enorme. Obviamente la amortización en el plazo, estamos hablando de centrales que vienen operando y que ahora se le extiende la vida 30 años más, amortiza esa inversión inicial. Y esto te pasa con cualquier gran proyecto nuclear. O sea, y en la discusión de molibdeno era justamente lo mismo. Si uno incorporara dentro de los costos de producción todo el ciclo de combustible asociado, toda la gestión de residuos radiactivos, sería inviable producir molibdeno porque no podrías pagar el costo del curí. Entonces, No sé, ¿por qué no? las grandes potencias no lo hacen y no lo ponen adentro porque justamente, si no, vos entrás en una contraprestación con respecto al sector de medicina. Pero eso es otra discusión que tenemos que tener aparte. Dicho esto, Muy técnica, todos terminan, la gran mayoría, salvo Estados Unidos, terminan acordando, digo, los grandes productores de molibdeno, no digo... No me quiero bajar el precio, pero no digo la Argentina, digo los grandes productores de molibdeno terminan acordando que el camino es entender justamente la producción de molibdeno con el valor estratégico que tiene y con una devolución a la sociedad. Entonces, ¿yo qué veo acá? Veo
¿Podemos discutir Carem sí, Carem no? Bueno, en este tiempo en el que seguimos discutiendo Carem sí o Carem no, se nos está yendo la oportunidad de ser parte de estos 25 proyectos que hoy están tratando de coronar con el Pero Carem. es que discutamos Carem sí o Carem no, no en términos de Carem sí o Carem no. Yo quiero volver a esto, porque Natalia, Yo te entiendo nos los tenemos que poner de datos. acuerdo. Yo Esto te es un entiendo. dato. Está bien, yo te entiendo los datos. Lamentablemente creo que no soy la persona indicada para discutírtelo No porque importa, no pero está dentro del quiero alcance decirte, de los proyectos que pero ¿a qué manejé vamos? o estuvieron bajo mi Para órbita. cambiar la narrativa, para no ir, digamos, por eso saltar al molibdeno es otro tema. En materia de reactores nucleares, nosotros tenemos que decir, por un lado, que nosotros tenemos lo que nadie tiene en América Latina, que es ingeniería de reactores. Y sobre esto Es no hay absolutamente de discusión. acuerdo. Sí. Y Brasil, la mirás de afuera, si querés. Muy bien, lo digo de Sí, super vamos a ir onda a hablar con vos Brasil. con los No, por brasileños. supuesto. Para mí los brasileños son aliados, ¿eh? No, para mí también, yo soy muy pro brasilero y todo el mundo lo sabe. Además, viví de chico, o sea, soy súper pro brasilero. Hasta me han acusado de eso. Pero quiero decir, nosotros tenemos ingeniería de reactores. Somos el país de América Latina que la tiene. Ahora bien, dicho esto, seamos críticos. Nosotros, en los últimos 4 años, el reactor Carem prácticamente no avanzó y se llevó cientos de millones de dólares. Entonces, y no estoy insinuando, es decir, quiero ser claro, en el sector nuclear argentino y sobre todo en la economía no hay corrupción, no hay mal manejo de fondos, es un problema estructural. Nosotros tenemos que funcionar con otros mecanismos de control y de objetivos, sobre todo de objetivos para los grandes proyectos. Porque hoy el mundo de los reactores, digo para no entrar en lo del molibdeno, porque yo estoy de acuerdo con vos ahí, pero en el mundo de los reactores, ¿qué están buscando los proyectos de SMR que hoy se están desarrollando en el mundo? Que todos, absolutamente todos, los lideran empresas, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Rusia, en el lugar que más te guste, buscan ser competitivos, porque tienen enfrente las centrales Pero Julián, te vuelvo a térmicas de decir, ciclo el problema combinado. no es si lo genera una empresa o no lo genera una empresa. El problema es a quién reporta esa empresa. China y Rusia, claramente, sus dos empresas, una va a reportar a Rosatom y el no otro son al los Estado dos países chino. que más me Claro. gustan a Bueno, mí, no pero importa que sean o no, lo que digo Sí. son hechos objetivos. O sea, digo, superemos la discusión de si entran capitales o no entran capitales. No, Ya es es que es una- vetusta no, esa es una discusión. discu- no es vetusta, porque en la Argentina le ponemos barreras es a eso. Es vetusta porque te vuelvo a decir, el problema más grande que tenés ahí es si queremos venderle a la sociedad que una inversión del Estado de millones de dólares termina siendo entregada al capital privado en el momento que puede dar regalías. Y esto está claro. No, qué sé yo, yo Está no estoy claro- diciendo que le entregues No, el Carem a capital privado. pero lo que te estoy diciendo es eso. Para mí la discusión que hay que dar hoy ya no es si entra capital privado o no, porque en realidad la industria nuclear estuvo siempre asociada al capital privado. Conur existe. Bueno, después tenemos obviamente al resto de las empresas 100% estatal, no importa, con Pública. coordinación pública. Claro, pero el problema es el Pero- modelo de Bueno, crecimiento. pero el modelo justamente de crecimiento es con el Estado a la cabeza. Ahí es donde no vamos a No estar de sé. acuerdo. Igual ahí No te sé. sumo una pregunta, Natalia, también para salir un poco del tema de Carem. Y sumando a lo que vos decís, Argentina, y desde la ignorancia, ¿tiene el potencial o es interesante que nosotros generemos el producto como es el Carem? ¿O tiene más sentido que nos aboquemos a la transferencia de tecnología? Que es Desde algo mi que punto de coincidían vista, los dos. las dos cosas. O sea, yo creo que la Argentina demuestra que tiene capacidad productiva. Creo que hubo un hecho concreto que se dio en el año 2023, que fue saldar una deuda histórica, que era la disputa que había entre INVAP y CONEA con respecto al Carem. Hay riñas históricas que existen, que el sector nuclear no termina de verse como un ecosistema, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo, porque te he escuchado hablar del ecosistema nuclear. Totalmente. Entonces, la realidad es que esa riña entre CONEA e INVAP, que también no tiene sentido, porque en realidad si nos ponemos a analizar de vuelta, INVAP no deja de ser Estado Nacional, o sea, es una realidad. Entonces, el año pasado lo que se... Provincial. No importa, pero lo que se termina... Sí, está bien, pero no deja de ser Público. parte pública. Sí, sí. Lo que se terminó de resolver el año pasado fue que justamente asociarse con INVAP para que INVAP salga a hacer la venta del Carem hacia el exterior. Te entiendo, estamos en un prototipo, no importa, pero saldaba, no, yo no lo veo así, sinceramente no lo Dejá de veo ser así. Kamala Harris. Bueno, está bien, yo no lo veo así, Julián. No lo veo así y creo que justamente... Sí. Está bien, son distintas visiones de lo que entendemos. Sí, totalmente. Vuelvo a decir, Sí, va. me paro de vuelta. No, podés. No, podés. no, porque si no soy el único. Podés. No, vamos todos. Yo decía, había 2 mujeres más o menos y el tipo se la pasó con el vino. No. ¿Qué quiero decir? Y en esto sí creo que es un debate a tener. Hoy hablamos de la privatización de NASA que aparece en agenda. Podemos tener 1000 campanas. Lo que yo sí veo es de De vuelta. NASA Argentina. NASA Argentina. Digo, Nucleoeléctrica Argentina. Nucleoeléctrica Social, Argentina, sí. perdón. No me quiero meter a discutir finito. Lo que quiero decir es, ¿cuántos millones invirtió el Estado Nacional para que entreguemos al capital privado el momento en el que genera mayor regalía? Lo mismo, Entreguemos. bueno, es mi forma de verlo, Julián. Sí, ¿Por qué te totalmente. quiero decir esto? Porque cuando uno tiene una central nuclear o uno tiene, por ejemplo, un reactor como el ERRA-10 para producir radioisótopos, silicio y poder hacer servicios, lo que el Estado no deja de perder nunca es, por un lado,
la responsabilidad inicial, digamos, de ser la entidad responsable. Y por otro lado, el decommissioning, que es una obligación que tenés. Totalmente. Y eso, a ver, un privado, ¿qué hace? Maximiza ganancias. ¿Estamos de acuerdo en que haya ganancias? Sí, está bien. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esa ganancia? Si el Estado invirtió millones de dólares, ¿cómo no los va a recuperar para la sociedad argentina? Una No hay que pregunta, ser ¿en el dogmático. mundo cómo es el Por eso, los en el mundo hay modelos? modelos bien. estatalistas, el modelo francés, digamos. Exacto. Por ejemplo. Y para hablar de, Sí, digamos, sí, porque China y concretamente. Rusia, sí, democracias liberal occidente, digamos. El modelo, para ser comparable, nada más. Sí, sí, sí. El modelo francés, que es Estado Francia 100%, tiene ciclo cerrado. sí, O sea, fue 20 exactamente. pasos Y adelante. el modelo más, si querés, americano, que es un modelo más de centrales nucleares de propiedad privada, o a veces pública, pero subnacional, o asociaciones. A mí me parece que esa es una discusión que uno tiene que ser pragmático. No, yo no soy Es que yo soy fanático de pragmática. privatizar núcleo eléctrico. Soy pragmática. Ahora, puede privatizarse o no, habrá que ver bajo qué condiciones. Yo no creo que haya que entregar, ¿viste? Es como con las hidro. O sea, bien. Ahora, hay que mirar para adelante. La discusión, digamos, ¿cómo queremos crecer? ¿Nosotros queremos que haya más energía nuclear en la Argentina y en el mundo? Sí, porque es limpia, etc. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo queremos ir para adelante? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde va el mundo? Y el mundo o son todos tarados y nosotros somos genios, o somos el tipo que va a contramano. O miramos solo un mundo. No, miramos todo. Europa y Estados Unidos. No, China. Bueno, ¿cómo que no? Pero China National Nuclear Corporation Estamos es de acuerdo. rentable. Pero, ¿y quién dice lo contrario? Bueno, entonces, ¿Quién dice lo contrario? Estamos de acuerdo hasta entonces, ahí, pero ¿dónde lo van dirige los el Estado. 25 proyectos de SMR que son chinos, americanos, canadienses, británicos, etcétera? ¿Dónde van a buscar rentabilidad y eficiencia? Nosotros no estamos en ese tren. Nosotros tenemos todo para subirnos a ese tren y para generarle a la Argentina trabajo de calidad, exportaciones de ingeniería que dan mucha más plata que la soja. La soja está re bien, pero digamos, entonces, podemos decir no. Yo estoy de acuerdo con la rentabilidad. Te vuelvo a decir, ¿por qué no nos subimos a ese tren? Porque hay en gran parte del sector nuclear argentino, sobre todo quienes estuvieron los últimos 4 años, anteojeras ideológicas, que cuando vos decís, tenemos que integrarnos, traición, entrega, pero en fin. Estás contando algo que no es. O sea, te vuelvo a decir. O sea, yo creo que nadie de la gestión anterior está en contra de la rentabilidad. Lo que no estamos a favor es de entregar de vuelta grandes proyectos para que sean explotados con capital privado únicamente. Entonces, eso es un gran problema, porque te vuelvo a decir que tenemos entonces un Estado que invierte millones para que en el momento que hay rentabilidad, vuelvo a decir, el revamping de embalse se lo llevó el Estado, el arreglo de Atucha 2 se lo llevó el Estado, la puesta en marcha de Atucha 2 se la llevó el Estado, y en el momento que tenés 30 años para producir energía, se lo vas a dar al capital privado. Hay algo ahí que no me cierra. Estás hablando con alguien que invirtió 410 millones de dólares en el CAREM, 300 millones de dólares en el RA10. O sea, yo no estoy diciendo el Estado no. Pero para mí el Estado tiene que focalizar su inversión. Miremos al país que dio el salto más grande en los últimos 50 años y que sigue siendo hoy la locomotora de la innovación científico-tecnológica en el mundo, que es Estados Unidos. Por un segundo. Estados Unidos no está el Estado, está el Estado. Está el Estado. Pará. Todos sabemos que está el Estado en los laboratorios nacionales, está el Estado en los Estado. proyectos militares, Está el Estado. Pero el Estado pone plata en empresas privadas y les pone límites. Les dice, bueno, yo te doy tanta plata y tanto tiempo para que llegues acá. Nosotros tendríamos que empezar a probar eso. INVAP fue un buen ejercicio y no me importa si es pública o privada porque funciona como una empresa privada, pero INVAP es una mosca blanca, no hay 15 INVAPs en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender que la creatividad, la innovación, la eficiencia están en el sector privado. El Estado, ¿dónde tiene? Yo defiendo la inversión pública en el sector nuclear, pero en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en investigación y desarrollo, donde tiene que estar el Estado. Un país como el nuestro necesita invertir en ciencia, de paso digámoslo, ¿sí? Porque es un debate muy actual. Sí, necesita invertir en ciencia y tecnología y el sector nuclear es una parte muy importante de ese clúster. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, en hacer reactores nucleares, en vender reactores nucleares, en vender energía eléctrica. ¿Vendimos reactores nucleares a través de INVAP? Vendemos reactores de investigación. Y bueno, justamente el CAREM es el salto a vender reactores de potencia. Pero entonces digo, no hablemos. Natalia. Estamos de acuerdo. Digamos, no quiero decir si estamos de acuerdo porque no sé si estoy de acuerdo con esa situación porque no soy la persona indicada y creo que ninguno de los dos tenemos el expertise suficiente como para poder opinar con cabalidad formal sobre el CAREM. Humildemente creo que puedo opinar. Yo te puedo decir que el CAREM Julián, tiene un diseño. creo que técnicamente no podemos opinar ninguno de los dos. Es un error pensar que hay que ser técnico para entender cómo funciona el mercado. O sea, yo siendo técnica en las empresas, futura licenciada en tecnología nuclear te digo que
para poder opinar de un solo tema en el sector nuclear hay que formarse Las y mucho. empresas venden los comerciales. Yo no soy comercial, pero te quiero decir... No te quiero decir que no sepas del tema y que no podamos mantener la discusión. Sí, Lo que digo, humildemente, lo que ¿viste? quiero decirte es que creo que para ir a un punto en el poder en el que digamos el CAREM no sirve, no somos ni vos ni yo los Yo no dije que el CAREM no sirve. Entonces, Y ¿qué quiero decirte te con reitero, esto? ¿Qué quiero nunca decirte con creció esto? tanto como durante el gobierno en el que Bueno, yo fui subsecretario. Me parece bien, Julián, y lo tomo eso. Ahí te Sí. quiero hacer una pregunta porque vos estás hablando mucho de esto de el modelo de Estados Unidos y Sí. la atracción de capitales extranjeros. ¿Cómo lo viste desde tu gestión? Porque Mirá, vos estuviste en el rol del sector nosotros, público. ¿qué pensábamos del CAREM? Nosotros suponíamos... Del CAREM y de la industria en general, Sí, nosotros, ¿cómo vemos? Déjame focalizarme en el CAREM porque me parece que tiene que ver con este tema que es interesante de los reactores nuevos, del crecimiento de la energía nuclear, digamos. Nosotros siempre supusimos que el CAREM era un prototipo y nosotros asumíamos que el CAREM lo tenía que terminar el Estado. Me parece que hoy hay otra agenda, hoy ya no hay plata, pero no me quiero meter con eso. Y nosotros entonces, tenemos muchos desafíos, ¿sí? El CAREM, el RA10 y la extensión de vida de embalse, que por cierto la hicimos, fue exitosa. Muchos recursos que había que poner, ¿sí? Uno de esos, digamos, proyectos estratégicos o proyectos prioritarios, a mí la palabra estratégico, ¿viste?, está tan trillada que prefiero no usarla, pero los proyectos prioritarios era el CAREM. Nosotros queríamos terminar el CAREM y una vez que esté terminado el CAREM, teniendo clarísimo que el CAREM no era un producto comercial exportable, ¿sí? Y yo, perdóname, creo que tengo desde dónde hablar de eso, porque fui durante 4 años subsecretario de Energía Nuclear y no soy técnico ni vendo que lo soy, pero me he rodeado de un equipo técnico que sí conoce técnicamente. Y lo importante es entender a dónde vas, ¿sí? Entonces, nosotros una vez terminado el CAREM, y teníamos un documento hecho ya, decíamos, bueno, tenemos que avanzar con un consorcio público-privado para un modelo que lo llamábamos marketineramente CAREM 2.0, pero que entendíamos tenía que tener un diseño totalmente diferente, ¿sí?, para poder insertarnos competitivamente en el mundo. Ahora, desde ese momento, 2019, digo, nosotros decíamos en el segundo periodo de Macri, bueno, pasaron cosas, como dice, ¿no? Pero desde ese momento hasta acá pasaron 5 años. El mundo es diferente, los proyectos nucleares, los proyectos de SMR avanzaron, ya no son papelitos, muchos de ellos. Entonces nosotros tenemos que volver a discutir todo, y yo no tengo la respuesta para eso, tenemos que volver a discutir todo y decir, bueno, muy bien, ¿podemos tener un modelo nacional de CAREM 2.0 competitivo que vaya por abajo de los $3.500 el kilo, watt, no importa, digamos, de cost overnight? ¿O ya no podemos? No tengo la respuesta, me encantaría que pudiéramos, pero nosotros somos un país pequeño, lejos, no podemos ignorar eso. ¿O podemos insertarnos en una cadena de valor vendiendo conocimiento? No lo sé, me parece que es una discusión que se tiene que poner sobre la mesa. Ahora, lo que no podemos hacer es ponernos anteojeras y decir, somos los mejores, etcétera, y así vamos a seguir mirando cómo el tren pasa. Hace casi 20 años que arrancó lo que llama la etapa 2 del proyecto CAREM. O sea, ya la compra de componentes, el final de la ingeniería y la obra, ¿sí? 17 años. Nosotros tenemos que mirar a la sociedad y decirle qué pasó que 17 años y $1.000 millones después el CAREM no está terminado. Igual como parte de la sociedad, la verdad que es difícil tener magnitud de cuánto lleva un desarrollo Créeme nuclear. Que es mucho. La Yo India creo al puso un revés. módulo en la Luna por menos plata. ¿Sí? Me resultaría difícil comparar, o sea, me parece una Bueno, discusión pero en la que no es vamos a estar. gráfico, ¿no? Pero sí creo que al revés, yo lo veo del otro lado de lo que lo estás viendo vos. La Argentina es reconocida por exportar reactores, por exportar plantas. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál Sí. es el siguiente paso para la Argentina? No lo sé. Porque hoy, en la No agenda sé. internacional, tenemos RA10, que estoy completamente de acuerdo que se termine y tiene que terminarse. sí, se va a terminar. Sale, ya Podemos está. hacer un perdón. mini disclaimer de qué Sí. es el RA10. Sí. Reactor multipropósito, RA10, que está ubicado en el Centro Atómico de Ezeiza. En la Argentina le vende Lopal a Australia y es un reactor Que es un reactor multipropósito como el RA10. Claro, vos Claro. tenés dos mundos. Voy a tratar de hacerlo fácil, perdón, pero vos tenés dos mundos. Reactores de potencia, que son los que producen energía, y después tenés otro tipo de reactores que los usás o para producir radioisótopos, o sea, tenés neutrones igual. Y Para ahí el mundo de la salud, por ejemplo. el mundo de la salud, que para sería Sí. producir bajarlo a radioisótopos, tierra. dopar silicio, hacer todos los ensayos de materiales nucleares que después vas a usar en las centrales de energía. O Quería sea, aclarar para también que la gente vea que la energía Totalmente. nuclear no es Es más solo un amplia. fantasma, sino que está muy cerca de lo que uno... de la vida uno. cotidiana. Re Está cerca, Pero re. escuchame, calidad de vida. O sea, Claro. sí. Bueno, Pasa que ahí nos vamos a poner de acuerdo y se pone aburrida la cosa. no, Entonces, pero está divertido, vamos a venir. Un acuerdo No, lo que tenemos pero que pará, llevar. El esta te va a 80%. gustar, esta discusión te va a gustar. A ver,
Con la agenda internacional que se planteó ahora, en el último viaje que se hizo a la OIEA, yo estoy feliz y completamente de acuerdo. Es básicamente la agenda que cuando vino Mondino al Centro Atómico de Ezeiza, pusimos sobre la mesa, yo todavía era en ese momento funcionaria pública, feliz de la vida de que están todos los proyectos que le nombramos en ese momento y que le mostramos. Feliz de que esté el NUTEC, porque tiene gente extremadamente competente en la Argentina. Es que la gente y es una necesidad, es extremadamente competente. Sí, es una realidad. Sí. Feliz de que estemos hablando del RA10 y una planta nueva, o sea, es una realidad. Ese capítulo. Y después tenemos protonterapia, que también es un punto en el que ya hay invertido millones. Hay que ver cómo termina esa película. Ahora, ¿qué nos falta en esa agenda? Y que siempre la Argentina tuvo. Potencia. No hay nada. No hay un solo proyecto estratégico ni vinculado a combustibles, ni vinculado a recuperación de uranio, ni vinculado a reactores de potencia. La historia nuclear argentina, ¿cómo comenzó? Desarrollando el ciclo de combustible nuclear. Entonces, ahí es donde yo hago un doble clic. Pero vos estás diciendo, porque la pregunta me parecía Alejandro Fantino, pero vos estás diciendo... Sí. Me siento más cómoda con Wanda, capaz. Por cierto, está mal hablar de otro programa, pero fue buenísimo cuando Alejandro Fantino fue a Tucha, ¿eh? No sé. Está mal, ¿no? Lo que estoy haciendo. No. El tipo, bueno, no Le importa. invitamos a Fantino también a venir. El problema es, si vos para eso, no estoy diciendo que vos lo digas, Ok. esperás que el Estado ponga 5.000 palos. El Estado no va a poner 5.000 palos. No, en este contexto no, claramente, ni porque en no ninguno. ve que ninguna tecnología sea estratégica. Ni en ninguno. A vos, digo, si Sergio Tomás fuera el presidente, digamos, ¿pondría 5.000 palos? No los tiene. No lo sé, qué sé yo. O sea, la verdad es que no Sí. sé, hoy hay otro gobierno Por dirigiendo eso, y bueno, tenemos que hablar de es lo verdad, que está pasando pero hoy. ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hicimos con la trayectoria de los reactores de investigación. Déjame poner para el público, la Argentina es el primer exportador mundial de reactores multipropósito, a través de INVAP. Una vez que se exportan 7.000 reactores por año, pero somos líderes. Eso implica una trayectoria, como bien dijo Natalia, y yo estoy de acuerdo, en materia de, digamos, ir creciendo en conocimiento, acumulando conocimiento, y hoy tenemos un conocimiento que tiene valor, está monetizado, es exportable. Hacer ese camino en reactores de potencia es mucho más complejo y nuestra experiencia nos lo demuestra. Con el CAREM hemos tenido mucho más altibajos. Entonces, hoy estamos donde estamos, nos guste o no nos guste, ¿sí? 17 años, 1.000 palos, pero al mismo tiempo un montón de conocimiento. O sea, en materia de reactor de potencia en la Argentina hay un montón de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar ese conocimiento? Para hacer de ese conocimiento, yo creo que ahí tal vez tenemos una medida diferente. Para mí lo más importante es hacer de ese conocimiento un valor exportable, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Estado o no Estado? Es una discusión posterior. Nos insertamos al mundo tratando de darle al mundo lo que el mundo demanda, esto es, reactores competitivos para poner energía limpia, o diciendo, no, queremos hacer nuestro CAREM. Y bueno, y eso, viste, ¿Qué sé yo? vamos O sea, a seguir mirando cómo a ver, pasan los trenes. queremos hacer nuestro CAREM de vuelta, es con inversión. O sea, de vuelta, a ver, ¿cómo salimos de esta? Con mayor inversión. Y la inversión... Hoy no claro, está bueno. claro, no está, pero hay que poner sobre la mesa Pero que ¿y no por qué está. no nos ponemos un poquito? Yo lo puse en un artículo que generó mucho, digamos, polémica, pero digamos, nos podemos salir de inversión privada, busquemos un socio apropiado. ¿Quién va a dirigir esa inversión privada privada? o de otro país o de otro estado, busquemos un estado, no importa. La plata, el dinero no tiene ideología, decía. El capital no tiene ideología, decía Marx, ¿sí? Entonces, vos podés buscar un estado que sea complementario con la Argentina, es decir, que no sea competitivo, que no le robe las ideas, y hay, ¿sí? Y vos podés decir, bueno, yo te abro el juego, yo no tengo capital. Hoy no tenemos capital. Entonces, tenemos que buscar a alguien que tenga capital y no tenga conocimiento. Por ejemplo, es un camino, no te estoy diciendo que sea el único. Busquemos a alguien que tenga capital y que no tenga conocimiento y asociémonos. Decirle, che, mira, ¿yo qué te ofrezco? No te ofrezco un reactor, le dejo de versear, pero no lo digo por vos, sino por la historia argentina, no le digo, mirá, vas a vender 1.000 CAREMs. No, pero yo te voy a vender 20 años de conocimiento. Vos vas a ser mi socio, ¿sí? Y vos vas a poner el capital que se necesita para que juntos, después de tener el prototipo, pensemos cómo diseñamos una estrategia comercial para vender reactores modulares pequeños de verdad. Le sumo otra pregunta también desde la ignorancia, porque para mí es un sector muy complejo. Argentina es de los pocos países que tiene una industria nuclear con fines pacíficos. Bueno, hay muchos. No, hay muchos. Bueno, sí. pero La mayoría no con fines pacíficos. Sí. O sea, Estamos salvo las dentro de ese grandes club. potencias que ¿Puede dijeron que se ser iban a un desarmar y ruido no. trayendo al sector Sí. privado u a otras naciones? Por supuesto. Lo hicieron. Eso, claro, no es un problema porque eso es algo, una decisión del Estado Claro. que Ok. va a desarrollar con la tecnología nuclear. Lo que sí hay que decir sobre esto es que cuando se firma, digamos, el Tratado de No Proliferación, gran parte del acuerdo era que también las potencias que ya tenían bombas se desarmaran. Bueno, obviamente eso no pasó, no va a pasar nunca. No, era como Entonces, un día se van a sentar bueno, y van a claramente, charlar. o sea, sí. el punto era que con la firma de ese proyecto, digamos, distintos países que tenían potencialidad para poder seguirse desarrollando
únicamente quedaran por el lado pacífico. Desde mi punto de vista, la energía nuclear debe ser usada para el uso pacífico, yo estoy de acuerdo, celebro que la Argentina haya firmado, obviamente después hay que tener una mirada crítica con determinadas cuestiones que nos pueden llevar a tener que achicarnos en el potencial nuclear argentino. Que tendría el programa si yo le dijera no estoy de acuerdo que ya lo sé, justamente. Pero ni en pedo, no, estamos de acuerdo en eso. Ay, me asustaste. No, por favor, no. No, además somos firmantes del TNP, el Tratado de No Proliferación. Países con armas nucleares hay 9 en el mundo. 5 son lo que llamamos los P5, o sea, los 5 miembros, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China. Es un tratado asimétrico el TNP. Es decir, el TNP dice, hay 5 que viajan en ejecutiva y siempre van a viajar en ejecutiva y el resto viaja en económica. Y al resto lo auditamos. Sí, y además nunca se te ocurra ir a la ejecutiva, digamos, ni a mirar el baño, nada. Bien, y hay 4 que no firmaron el TNP y tienen armas por fuera del TNP. Uno son India y Pakistán, que tiene un conflicto regional y además India lo tiene con China. El otro es Corea del Norte, que ahora si tenemos tiempo da para hablar un montón de Corea del Norte, porque el mundo se distrajo con Corea del Norte. Y el otro es, no lo reconoce, es un caso que llamamos de proliferación opaca, pero es Israel. Pero no son firmantes del TNP. La Argentina fue latente en su momento, recién Natalia contó lo de la India, nos miró todo el mundo porque veníamos ahí, hello, digamos, y teníamos a partir del 76 a un militar de derecha nacionalista poderosísimo a cargo del sector nuclear, pero yo sinceramente creo que no hay ninguna evidencia que demuestre que la Argentina persiguió el camino militar. Yo creo que no, ni siquiera durante la dictadura. No hay evidencia, así que sí. partimos. Y creo que algún milico, tal vez Macera, deliraba, voy a ser el pistola de la Junta, pero la CONEA no estaba en esa y no me parece. Nosotros siempre seguimos un camino pacífico y eso es algo que tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos. Y además hicimos otra cosa, y estoy un poco cambiando de tema, pero India y Pakistán son el caso fallido, o sea, los países que no firmaron el Tratado de No Proliferación porque no pudieron desarmarse desde su competencia. Nosotros sí, con Brasil. Claro. ¿Sí? Nosotros prácticamente somos el único caso en el mundo que pasamos de la competencia a la cooperación sin una guerra en el medio. Porque pasar a la cooperación con una guerra, yo te invado, te destrozo, te hago bolsa y te digo, bueno, ahora cooperemos. Yo soy el banana, vos no. Bueno, cooperá, no te queda otra. No, nosotros no. Entonces, vos pensás que en la literatura que habla de los conflictos, digamos, la literatura de conflictos regionales en la época de la Guerra Fría, definía 5 conflictos graves por fuera de la Guerra Fría. India y Pakistán, Israel y Medio Oriente, Sudáfrica y los que lo rodeaban, no me acuerdo el cuarto, y Argentina y Brasil. Y nosotros desarmamos desde ahí. Sí. Eso es desarmamos impresionante. Y constituimos la BAC. Y construimos una entidad única en el mundo que es, digamos, ¿cómo funciona el sistema? El OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre una de sus funciones, la única en la que tiene atribuciones mandatorias sobre los países, o sea, es un watchdog, es un leviatán, vigila a los países, le hace salvaguardias a los países. ¿Esto qué significa? Asegurarse de que el país usa el material nuclear y las instalaciones para los fines declarados, esto es pacíficos, ¿sí? Siempre y cuando no seas una potencia. Brasil y Argentina lograron, como parte de una muy inteligente negociación que hicieron, a partir de entrar al sistema, lograron tener un sistema diferente, que es que se vigilan a sí mismos, ¿no? Con el principio vecino controla vecino. Entonces, inspectores brasileros inspeccionan las salvaguardias solo las salvaguardias de las centrales argentinas. Salvaguardias, para que se entienda, la contabilidad nuclear. Vos cuando movés uranio no podés moverlo así. Claro. Vos tenés que tener un control no solo físico, súper estricto, sino súper estricto en documentación para... Che, ¿qué tal? Vos tenías acá gramos. Una tonelada de uranio. Total. Hay 900 o gramos, kilos. incluso Sí, gramos. Si mueves gramos. 1 kilo de uranio tenías, hay 900 gramos. ¿Dónde está? ¿Sabés que no sé? No me podés decir. Tiene que ser trazable. Además había un precinto acá y no está el precinto. Bueno, todo eso en Argentina lo hacen brasileros, también lo hace el OIEA, pero pasa por la BAC. O sea, pensá lo que logramos. Tener a una institución que primero está entre nosotros el OIEA. Y inspectores argentinos controlan Brasil, lo cual habla muy bien de la inteligencia estratégica de los inspectores argentinos, porque las centrales nucleares brasileñas están en Angra dos Reis, digamos, ¿no? Ellos vienen, pero no te dejan con todo ver nada. respeto, vienen a Zárate y nosotros vamos a Angra dos Reis, pero no te dejan entrar, por supuesto, a las... Bueno, eso es un logro diplomático argentino y brasilero muy importante, que, digamos, que la burocracia de salvaguardia del OIEA no le gusta, se siente incómoda porque siente que hay 2 países y que lo logramos porque también hubo
mucho apoyo de algunas potencias, sobre todo de una del norte del continente americano, porque dijo, bueno, yo quiero que entren, digamos, que pongan eso, no me calienta. La sede de la VAC está en Río. Nadie es boludo en esta vida tampoco, ¿no? No va a estar en Zapala, provincia de Neuquén, está en Río, está buenísimo. Y funciona. Y una cosa, 3 décadas. Es decir, no es que la hicimos hace el año pasado, 3 décadas. 3 décadas. ¿Sí? Ya hasta tiene un idioma propio, la VAC, hablan como una especie de portuñol, ¿viste? Propio, digamos, portuñol nuclear. Y eso funciona, y ese es un logro que tenemos, ¿sí? Y esas son cosas muy importantes, porque el sector nuclear argentino es un capital de política internacional nuestro. Entonces hay que cuidarlo, ¿sí? Yo por eso no quiero volver a la anterior, porque si no vamos a aburrir. No, pero, me pasa al revés. digamos, Al revés, me quedo en esto. Hay que cuidar al sector nuclear argentino. Yo quiero que el sector nuclear ¿Estamos argentino de acuerdo? crezca, ¿eh? Estamos de acuerdo. Y yo sé que vos también. Está Tenemos claro. miradas Distintas, quizás. lejanas en eso. Pero, Claro. Me parece que nosotros tenemos que entender que tenemos un conocimiento acumulado ahí. O sea, el sector nuclear argentino es, si no él, uno de los clústeres, digamos, científicos y tecnológicos más solventes que tiene la Argentina. Sí. ¿Sí? A veces costó un poco caro, a veces se demoró mucho, todo lo que vimos. Pero no hay duda de que eso es así. Jugamos en primera y tenemos, o sea, referentes, qué sé yo, por ejemplo. Antunes, claramente. Sí. Claramente. ¿Qué? Claramente. Por favor. No sé si está ¿Qué tan sé claro. yo? No sé qué decirte, bueno. Tenemos otros, tenemos Dan Benninson, tenemos Cosentino. Bueno, pero yo te traje uno más actualizado. No sé. No quiero hablar de personas, no se habla de cuerpos ajenos. Ay, nos dejaron Pero- la duda. No voy a preguntar. No, porque es un profesional, realmente, no quiero entrar en esa. Sí, Me parece ok. que va a haber un... no tiene sentido. No hablemos de Otro personas. punto de desacuerdo. No hablemos, que pero después no hablemos de vamos a acuerdo. personas, porque para mí el problema no son las Dale, personas. perfecto. No, igual un poco Este- lo que buscamos en este programa es Es el encontrar acuerdo. ese acuerdo. Encontrar Claro, también por los eso. O sea, desacuerdos yo del tengo por qué. respeto y digo, a mí me separa un abismo de Adriana Serkis, un abismo. O sea, Sí, pero ella ve creo que blanco, yo hay veo varios negro, puntos pero donde yo le también tengo podés respeto tener de intelectual. acuerdo. O sea, y eso para mí es muy importante. Además, yo creo que hay que viste, que hay que aflojar un poco con el enfrentamiento, digamos, ¿no? Me parece que son miradas diferentes. Hay que tener, ¿qué tuvo de bueno el sector nuclear argentino? Que tuvo coherencia intertemporal. Y corremos el riesgo de perderla. Me parece que Absolutamente de estamos acuerdo. medio perdidos. Ahí estamos de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque, fíjense esto, qué interesante. Entre 1952, que es donde se funda realmente la CONEA. La CONEA se funda el 31 de mayo de 1950, que es el Día de la Energía Atómica en la Argentina, y mi cumpleaños. ¿En serio? Marcado por el significante, diría Lacan, ¿sí? Pero Muy realmente se simbólico. funda en el 52 cuando la Marina toma control. La Marina sí. tiene una mirada estratégica sobre el sector nuclear. Entre el 52 y el 83, cuando termina, digamos, la última dictadura, la Argentina tuvo 17 presidentes, ¿sí? La CONEA 3. O sea, vos fíjate la coherencia de esa institución frente a gobiernos que duraban nada, ¿sí? Entonces eso le dio a la CONEA una autonomía lateral tremenda y logró imponer agenda. Y además después, como todo funcionaba, los gobiernos decían, che, por la duda no toquemos, porque anda bien, digamos. O sea, ¿qué es lo que pasa en INVAP también? Entonces, nosotros tenemos que recuperar eso. Hay una paradoja ahí, muy complicada y muy difícil, pero muy complicada, y que Diego Hurtado la trata bastante bien en el libro. Con Diego Hurtado también tengo un abismo, pero nos tenemos al final del día afecto personal y además hizo un libro de historia muy serio. Es sobre hermoso ese libro. Sí. Y hay que leerlo. Paradójicamente es la democracia la que hiere. ¿Por qué? Lo digo a propósito provocativamente. Porque Alfonsín, en una decisión correcta, desempodera a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La CONEA pierde su padrino, ¿sí? en el poder. Y eso cuesta, por eso yo quería crear estaba obsesionado con crear una entidad del Estado, y yo creo que ahí el gobierno de Alberto Fernández comete un grave error en desmantelar la Subsecretaría de Energía Nuclear. No dejándome a mí, yo me tenía que ir, era obvio, digamos, pero le da eficiencia al sistema. ¿Por qué se hizo ese desmantelamiento? No, la verdad que esa respuesta no te la puedo dar. Lo que No, sí y no es comparto. responsabilidad de ella, además. lo que No, para entenderlo. Lo que sí comparto y entiendo en una perspectiva es que creo que hay determinadas áreas que deberían tener trazado su camino estratégico, porque no uso la palabra, pero es la realidad, que no puede modificarse. Los actores pueden modificarse, lo que no se puede modificar son los objetivos. Claro. Entonces digo, sin volver a entrar en el debate, Karen, pero siendo honestos, o sea, si el flujo de caja de un proyecto X, no importa, es constante y es el que corresponde para poder seguir adelante con un proyecto y el norte al que querés llegar está claro, no importa si cambian los actores. Y eso es lo que a veces falta en la coherencia, porque suele suceder, como pasa en muchas cosas en la Argentina, que asume una nueva administración y lejos de continuar y decir, che,
esto hay que continuarlo, cambia completamente el paradigma Sí. y vuelve a dar de baja el tablero. Salvo... Y eso es un problema. Pero son más de la subsecretaría. Perdón, pero será el vino, pero digamos, nosotros continuamos con el CAREM, Eso continuamos estamos de con el acuerdo, estamos de RA10, continuamos con la extensión de vida de embalse, no con la PIAP, y yo creo que efectivamente no había que continuar. Bueno, pero sí quiero decirte... Sí, y igual esto- está bien, no es un mérito, Claro. es un poco... No, lo son que miradas venimos diferentes. hablando, No, son sí. medidas diferentes. Lo que sí creo que para mí fue PIAP que grave... reactivamos, porque estaba, perdón, estaba desactivada la PIAP en 2015. Bueno, la PIAP en realidad... Bueno, No, no la importa. PIAP en realidad que nada, no estaba entremos- desactivada, había que yuyos. entremos en ese debate, Pero quería no de es un acuerdo, de- no pero no es un desacuerdo. debate, esto es una copa que tiene vino. O sea, no hay un debate A acá, es ver, una aquí copa... hay una realidad, o sea, claramente hoy la PIAP es la planta industrial de agua Sí, pesada, nuestros reactores funcionan con uranio natural y agua pesada. Bueno, históricamente, en los últimos años tuvo la discusión si la PIAP continuaba o no. Por suerte, no se desmanteló esa instalación, no se terminó de cerrar Escúchame, y hoy Natalia, tiene en inversiones. 2015, perdón, el 10 de diciembre de 2015, ¿la PIAP funcionaba o no? A ver, vos podés tener una instalación operativa o la podés mantener. Por Porque sí lamentablemente, o por no. por sí o por no, antes se desmanteló. No, la PIAP y pero, dejó de no, funcionar. ya sé, lo digo, no. Antes dejó de funcionar, porque Nosotros previo a pensamos que le eso había ido perdimos mal en el el ciclo de debate. combustible también. Pero o para, sea, ¿funcionaba digo, el ciclo o de no? combustible, perdón, el ¿Estaba uranio. operando o no? A ver, no estaba operando, pero desde antes. Entonces, el problema, No, a lo es que que voy exactamente, es, desde se mantuvo, antes, se desde mantuvo, 2014. Está bien, pero la desfinanciación existió. Y lamentablemente también, y esta sí, ahí podemos empezar a polemizar otro tema, perdimos posibilidades de inversión grandes, como fue la Jaulón con China, que lamentablemente, ¿cómo que no? La Hualong es de uranio enriquecido, primero. Está bien, no importa, la Jaulón y el Candú. Podemos Teníamos, explicar un poco si sí. me interesa. Y aparte me encantaría abrir un capítulo BRICS. No, voy a ir me a mi encantaría teléfono abrir un mágico. capítulo BRICS. Me encantaría abrir un capítulo BRICS ¿Querés y sería explicar un hermoso. poco cómo fue esa negociación? Mira, el punto principal es que la negociación inicial arranca, no recuerdo el año exacto, pero creo que fue en el 2015, con una Candú y una Jaulong One y transferencia de No, tecnología. en 2014. 14, bueno, Sí. estuve ahí. Ya después de tomar vino, permitime. Un año No, de no, diferencia bien, le no puedo cambia. pelear, estoy Lo bastante hizo bien. la señora. Terrible. Bueno, 2014, perdón, estamos de acuerdo. Es verdad. Sí, perdón, le pifié yo al año. 2014. Luego de Lo eso, hizo ella. luego de eso, en el 2019, ese acuerdo de la Candú se cae y quedamos Pero para, sosteniendo. pegás un salto del 2015 al 2019. Bueno, sí, Gusti. claramente. No, Me ¿puedo, quedo ahí. ¿puedo echar Vete, algo? obviamente que podés. Que casi no hablé nada. 2018. No, a ver, 2015, quiero ir a la planta industrial de agua pesada, como bien dijo Natalia, es un insumo, el agua pesada es un insumo que las centrales nucleares argentinas requieren para sus centrales Sí. nucleares. Bien, la Argentina tenía una planta industrial de agua pesada en la localidad de Arroyito, provincia de Neuquén, que está en condiciones de producir 200 toneladas al año. ¿Sí? Nosotros nos encontramos con esa planta con yuyos, o sea, sin funcionar desde hacía 1 año y 2 meses. Desde hacía 14 meses que esa planta estaba abandonada. ¿Por qué? Porque el agua pesada no es un insumo, no es un combustible. La cargas una vez y después tenés algunas pérdidas, pero la cargas una vez. Cuando terminaron de cargar a Tucha 2, la desmanteló el gobierno de Cristina Kirchner. Y esto no está ni bien ni mal, es un hecho. No la desmanteló, la dejó en stand-by. Los trabajadores siguieron yendo, la mantuvieron. Claro, el Estado Vamos a sigue hablar. pagando los salarios. Bueno, claramente, sí, como ok. cualquier No, claramente no. como cualquier 400. instalación estratégica donde vos no tomás la decisión de cerrarla, si ¿Ves no, por qué la palabra estratégica? pero si no tu obligación hubiera sido de comisionarla. Bueno, pará. Y ahí tendrías que haber invertido también. No, y yo estaba en eso. Pero esperá, Bueno. nosotros, Menos mal ¿qué que no lo hacemos? hiciste, Esperá. No sé si menos mal. Mirá, ¿nosotros qué Y hacemos? ahora vienen ¿Nosotros qué inversiones, hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros invertimos $100 millones durante 2016, 100 palos verdes, crocantes, ¿sí? En poner la planta en marcha de vuelta, ¿sí? El gobierno neoliberal, bla, $100 millones en poner la planta en marcha de vuelta para hacer stock para las atuchas y para embalse y para devolverle a la CONEA agua pesada que la CONEA le había pagado Estamos de acuerdo, a la PIAP y la PIAP no le había devuelto. Hicimos eso. Produjimos aproximadamente 100 y pico de toneladas y luego, decidido no hacer el Candú, decisión que reivindico, decidido no hacer el Candú, nosotros dijimos, esta planta no tiene sentido, porque la planta produce 200 toneladas al año y todas las centrales nucleares argentinas, por toda la vida útil que le queda, necesitan 400 toneladas para los próximos 30 años. 2 años de producción Pero de la no planta. miraste el mercado internacional. Esperá, no hay mercado internacional. ¿Cómo que no? No hay mercado internacional. ¿Cómo que no? No, Sí. no, nosotros... Actualmente sí. Hubo propuestas de China, Canadá. Sí, yo la escuché, Adriana, una propuesta... No, Adriana, actualmente. lo No, estoy diciendo. escúchame, no estoy de acuerdo, creo que no. Pero déjame terminar. Nosotros la pusimos en marcha y nosotros luego la paramos, la que habíamos puesto nosotros en marcha. En la narrativa que la CONEA, durante la gestión de Adriana, dice, la PIAP se desmanteló en 2017
Se olvidan de que nosotros la pusimos en marcha en 2015. Hay que ser un poco honestos intelectualmente. Y además, y la reactivamos en 2023. ¿Cuál reactivas? ¿Cuántas toneladas produjo en 2023? No, la reactivación fue por lo menos no perder el personal. Si vos perdés el personal Pero crítico, contratar mirá, personal no es yo fui, reactivar. no. Porque- Hay algo Hablábamos que al es lo que principio. hablábamos antes. Mira, cuando yo fui a recorrer la PIAP, tuve la oportunidad de conocerla, que quedé... Es una planta que está buenísima. Es increíble, Sí, está parece fuera de Mad escala, Max. es algo que ahí decís, lo que era el ¿Dónde potencial está del sector ubicada? nuclear argentino, en Neuquén. Lo que era el potencial del sector nuclear, lo que es, porque No, estoy convencida de que es. Es una planta llave en mano, tecnología suiza. Es increíble, es una cosa Pero no es monstruosa, no es increíble. tecnología nuestra, ¿eh? No, está bien, estamos de acuerdo, pero a ver, no estoy tan cegada de vuelta, no tengo orejeras como... No, yo sé que no, ¿eh? Yo sé que no. Claramente. No, pero no hablaba de vos. ¿eh? Pero, a ver, pero no importa. Creo que también ahí hay un preconcepto tuyo. Creo que considerás que determinadas personas tienen orejeras y no las tienen. O sea, porque tenemos, digamos... No hablo de nada. personas yo. Punto aparte. Dicho esto, me perdí. Cuando fui a conocer la PIAP, uno de los puntos críticos es, hay un proceso final, que es donde vos obtenés la última gota de agua pesada para poder calificar la calidad de ese agua pesada, que tiene determinados pasos y que quedaba un solo trabajador que sabía cómo hacerlo. Un solo trabajador quedaba. Bueno, Si ese trabajador, que ya estaba en edad jubilatoria, no estaba más, ¿cómo continúas esa situación? pero la pregunta, yo te hago un desafío, te propongo te interpelo con algo. ¿Por qué automáticamente tenemos que tener una planta de agua pesada? Porque la tenemos, pero- no es que la tenemos que tener, No, pero si ya la tuviéramos una tenemos. planta que fabricara M&M, las tenemos que seguir teniendo fabricando M&M soberano. No vamos a algo construirla. estratégico, o sea, no es No algo tiene nada de fundamental estratégico, es una para- planta, mira, ¿Cómo que no? La CONEA iba a ser una planta propia y se decidió. La placa, y te voy a poner esto de provocador que soy, Dale. ¿quiénes inauguraron la planta de agua pesada? Ya vi, y hay Carlos placa por todos Saúl lados. Menem y Ya Jorge lo vi, Sovich. ya lo vi. Esa planta es de la tecnología de una empresa suiza que se llama Sulzer, que es muy buena. Nosotros para hacer cualquier cambio en la planta teníamos que pagarle una licencia suiza. Está O claro. sea, dejemos de decir que soberanía argentina, porque eso no es cierto. Está bien, ¿sí? no soberanía argentina, Mira, pero igual sí... estábamos con el tema de la negociación de China. Nos fuimos. Bueno, perdón, aparecemos... Está bien, está bien. No, sí. lo que yo sí creo que, nada, a ver, si bien estuvo bastante revuelto el sector nuclear porque revivió este folclore nuclear que quizás no es tan gustado por algunos sectores, pero lo que sí tuvo la discusión con China era discutir, por ejemplo, quién proveía el primer núcleo, cuál era la transferencia de tecnología que se iba a hacer, porque el problema, a ver, si llevamos la discusión a lo finito, mucha gente era la discusión si era PHWR, PWR, claramente tener una CANDU más. No te está entendiendo nada, Perdón, explícalo porque claro. sí. Tampoco estoy hablando, Sí. estoy hablando en chino y... Un poco la entendía. ¿Eh? Claro. No, pero No, pero la te entiendo, audiencia. va a ser Para, aburrido sí, para sí. que lo vea afuera. Sí. La realidad es que siempre la historia nuclear argentina tuvo una situación en la que el sector de lo que es combustibles nucleares siempre fue muy aguerrido y discutidor. Bueno, cuando viene la Uf. propuesta, sí, vengo de combustibles, por Uf. algo te discuto, o sea, es Lo la del primer realidad. núcleo, es la mamita realidad. chula. Y bueno, me crié y ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la primera discusión que hubo es quién proveía ese primer núcleo. Porque justamente la Argentina siempre tuvo trayectoria de poder hacer el ciclo de combustible nuclear, generar los combustibles nucleares, generar el primer núcleo. Dicho esto, se tensó la discusión interna y además pasaron cosas internacionalmente. Y además, bueno, hubo un problema de... Era una locura el ¿Qué? primer núcleo. ¿Te puedo Una hacer un locura. chicaneo ahí? Fue un caprichito Sí, la sí. CONEA, el primer núcleo. No es un capricho, nunca va a ser un capricho. ¿Qué es el primer núcleo? Cuando alguien te vende una central nuclear, la central nuclear normalmente viene cargada con los combustibles. Eso es lo que se llama el primer núcleo. Es como si vos compras una impresora y viene con el cartucho. Con el cartucho, sí. Sí. Perfecto. El grupo de combustible de la Comisión Nacional de Energía Atómica contra el mundo nuclear, contra NASA, contra la opinión mía, pero yo finalmente soy un cuatro de copas, digamos, ¿no? Si contra NASA, decía que la CONEA tenía que clavar el primer núcleo. O sea que el primer núcleo de los combustibles de la central nuclear china tenía que ser de la CONEA. Nosotros estábamos, y estábamos todos de acuerdo, trabajando en un contrato paralelo a la central nuclear Atucha 3 para que la CONEA, para que los chinos le transfirieran la tecnología a la CONEA para fabricar los combustibles, de mi opinión, y de toda Nucleoeléctrica Argentina y de gran parte del sector nuclear, después del primer núcleo. Porque normalmente el primer núcleo es un tema de garantías. Si el que te vende la central nuclear no te incluye el primer núcleo, te baja las garantías. Y eso nos lo planteaban los chinos. Entonces nosotros le decimos a la CONEA, deja el primer núcleo, no importa, a partir del segundo núcleo, que es lo mismo. Después hubo un problema que no fue de la CONEA. Los chinos en realidad no tenían desarrollo. Bueno, Digamos, esta a es la ver, verdad. dale, digámoslo todo. Digamos Digámoslo todo. Digamos dale. todo. Bueno, pero en eso vamos a estar de acuerdo. Con todo respeto por Dale. ese país
No, por la a duda. ver, al revés, yo creo, no minimicemos a los chinos avanzan. Vos Sí, sabés pero bien los que chinos en 10 años esto, recuperaron sí, la pero los chinos el economía. combustible era francés, en fin. Está bien, estamos de acuerdo. Había pero ahí un traca-traca. No bueno. minimicemos. Entonces, a partir de ahí la discusión se volvió estéril porque en un día nos dimos todos cuenta, che, pero están arrancando la primera central de ellos con combustible francés, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Ahora, desde el punto de vista conceptual, Te llaman los chinos. sí, total, bueno, es que este teléfono es Xiaomi. Listo, ya está. ¿Se puede hablar de marcas? ¿Sí? Esta charla la auspicia Xiaomi. Sí, el de relojes, Xiaomi, todo, estoy rodeado. Sí, no. Decí la verdad, Julián. Sí, bueno. Lo que pasa es que viste que los espías reales tienen que hacer como que no, si no, no. No, yo tengo muchísimo respeto por la tecnología china. O sea. ¿Eh? No, es mi esposa, pero bueno. ¿Dónde estás? Sí. Ahora me distraje, pero digamos, el problema del primer núcleo son de estas cosas que volvemos a lo mismo. Es decir, a la Argentina le hubiera costado carísimo que la CONEA tuviera el primer núcleo. Después se volvió abstracto porque los chinos no tenían ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero a la Argentina le hubiera costado carísimo porque hubiéramos tenido que firmar un contrato con garantías bajas. Y esta es una discusión que yo tenía hasta con el presidente de CONEA en ese momento. Toda la CONEA estaba broquelada en pongamos el primer núcleo. Está claro. Y todo el resto del sector, Somos complicados, decía no. Decía no. Porque NASA quería, Todo bueno, el dame resto del la... sector porque perdimos la entidad de vernos como un conjunto, está claro. O sea, independientemente No. de que entiendo la discusión de NASA, si yo fuera Yo NASA que y era no el que CONEA, objetivamente claramente estaba- hubiera estado en esa discusión. Yo el que era pero objetivamente y soy sin CONEA. ningún tipo de prejuicios estaba arriba. Claro. No, bien, esto lo digo irónicamente porque nadie es así. obvio. Era, maestro, tenemos que tener un contrato que nos dé garantías. Y los chinos te decían, pon el primer núcleo. Ahora, Sí. me pasa algo en la contención a 50 kilómetros y En no la te negociación garantizo de una central entiendo que hay Claro. mucha cintura para poder negociar. Creo nada, digo, no se cayó claramente por el No, primer núcleo. no. Fue una situación geopolítica. Claramente, como ahora nos quedamos afuera de los BRICS. O sea, hay tensiones. Yo no sé si en fue geopolítica, nuclear. Yo creo que el contrato ese era, primero que ya está, yo creo que no hay que hacer otro Ya punto. está, listo, no hay que estamos hacer de acuerdo, reactores listo, grandes, pasó, hay que ya ir, está. sabemos hacer reactores pequeños, más allá sin volver al otro. Sabemos, vayamos por ahí, comprar un reactor de 1.2 gigas, no tenemos la plata, nadie nos va a poner, el mundo no está yendo por ahí, salvo China, pero China tiene Bueno, un pero mercado es que interno. hacemos acuerdo, terminemos el prototipo, veamos qué hay que Sí, mejorar y vamos no, para adelante. Obviamente, con capital privado. Vamos viendo, ¿no? Ahí es una De Estados discusión que tenemos que Unidos. dar. Bueno, Bueno. igual ahora sí, Ya para ir ahí- cerrando, Ah, tengo no, eso. un Muy último lejos. deseo que me gustaría que entre los dos cuenten la historia porque para mí es muy Dale. pintoresca del caso de Perón con Huemul. Si quieren esto después lo ponemos en negro. No, pero ese caso es como- tremendo. Me parece muy importante. Igual recomiendo para todos y todas El libro un de libro Hurtado. de un gran... No, el de Mario Mariscotti. El de Mariscotti. Sí, el proyecto Huemul. Mario Mariscotti Sí. es un prócer del sector nuclear argentino, es un físico que además, los físicos creen que como son físicos, saben de cualquier cosa. Salvo Yo de lo ser respeto que es igual. muy humilde Entonces escribe... y sí, rompe la regla de los físicos. Bien, perfecto. no puedo dar fe de eso, pero Pero te yo tomo. Ahora, los físicos creen que como son físicos, en la CONEA durante años hubo un cartelito, no sé si vos lo llegaste a ver porque es histórico, que es habiendo físicos en la institución, no, habiendo físicos en el edificio, la institución nos hace responsable por el uso de sus ingenieros. Pero es la Imagínate vieja un historia, sociólogo. O sea, para mí, el kirchnerismo más duro, que me criticaba duro, la crítica que me hacían no era sos de Macri, neoliberal, sociólogo, era como... Es complejo porque, ¿Cómo a puede ver, ser? siempre O sea, hay, digamos, bueno, sabes que entre ciencias duras y ciencias blandas esa Sí. retórica está, entre físicos e ingenieros siempre Sí, está. igual nosotros algo Bueno. tenemos, porque nosotros reivindicamos nuestra condición de ciencia, ¿no? La ciencia política, pero nos llamamos, un día Golombek me dijo, sí, todo bien, pero ustedes se autodenominan cientistas. ¿Cómo que están un escaloncito más abajo? Y yo creo que algo nos pasa ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no digas Pero sí. bueno, Sí, o sea, No me lo confirmes. comparto sí, con vale, el Diego. cuchillo. No, y algo hay, ¿viste? Yo creo que el título del oficio un poquito más grande tendría que ser. Pero bueno, más allá de eso, Brevemente la Eh, historia de Huemul que me parece sí, que para el Mario público es Mariscotti, muy que además de ser pintoresco. un físico, es un gran historiador, ¿sí? Hizo un libro tremendo sobre la historia de Huemul con mucha documentación, o sea, con mucha evidencia, ¿sí? ¿Qué pasa en Huemul? Y hago la introducción y después la dejo a Natalia. Perón no es un súper santo de mi devoción, pero la verdad que es uno de esos dirigentes políticos que tenía una mirada... no usemos La esa vio, frase, la vio. bueno. Pero digamos, o sea, vos sabés que yo La vio. lo tengo desde que tengo 20 Cuatro- años, el digamos, cuatro o sea, y estoy centrales. ahora diciendo... Planificaron 4 Bueno, centrales sí. al 2020. ¿verdad? Sí, bueno, a ver, Bueno. van a hacer con esto, ya lo sé. Perón
cuando explota la bomba, dice, acá hay algo. Y Perón no quería la bomba. Perón imaginaba una Argentina que iba a crecer mucho en corto plazo y crecer en la década del 50, crecer industrialmente, o sea, consumir energía. Entonces Perón necesitaba una fuente de energía que no dependía del petróleo, como todo el mundo estaba buscando eso. Por eso la competencia por los laboratorios alemanes entre las potencias era enorme. Perón, ¿qué le pasa? Los milicos, y Perón exacerba eso, se llevaban mal con el mundo científico-tecnológico. Esta es la verdad. ¿Sí? El peronismo se llevó muy mal con las universidades, se llevó muy mal con el mundo científico-tecnológico, hasta el kirchnerismo, que cambió eso, esta es la verdad, pero en ese momento se llama mal. Entonces Perón casi decide solo, ¿sí? Por problemas de donde él venía, de las Fuerzas Armadas, del sector industrialista de las Fuerzas Armadas, que no confiaba en el sistema universitario académico, y también por cierta soberbia del sistema universitario académico, de la AFA, que era no la AFA de Chiquitapia, sino la Asociación de Físicos Argentinos. Perón decide casi solo, y Kurt Tank, que era un alemán también, que venía de diseñar aviones alemanes y que después de la guerra raja y se refugia en Argentina, estaba diseñándole a Perón lo que después fue el área material Córdoba, y el desarrollo aeronáutico en Córdoba. Y Perón confiaba mucho en Kurt Tank. Y Kurt Tank le pone enfrente a un físico austríaco que es Ronald Richter. Ronald Richter era un delirante, ¿sí? Pero Perón no tenía cómo saberlo, digamos. Y Ronald Richter le promete a Perón la fusión nuclear controlada en la década del 50. Todavía no existe hoy. A ahora. Claro. Y no solo se lo promete, sino que lo anuncia. ¿Sí? La Argentina lo anuncia en Mundo Atómico, que es una revista de divulgación científica del gobierno peronista. Es buenísima, pero hace un papelón. ¿Sí? Realmente hace un papelón. Perón se resiste a sacarlo a Richter. Hay hasta testimonios que toma Maricote de hasta Eva Perón le decía, flaco, por ahí no es. ¿qué te pasa, maestro, con Richter? ¿Cómo no? O sea, y todo el mundo, bueno, Perón decide al final armar una comisión, muy, digamos, presionado o aconsejado por el coronel González, que era quien Perón había puesto a cargo de la CONEA, y finalmente lo sacan a Richter. Perón se da cuenta que era un blef, pero claro, había mucho equipamiento ahí, ¿no? Y Perón ahí toma una decisión estratégica. La palabra. Ahora sí, estratégica. Que es que le da el control a la Marina. ¿Es que tenemos acuerdos? Sí, lo que pasa es que estratégico hay que usarlo cuando corresponde. Pero, digamos, Perón le da el control del sector nuclear a la Marina. Y la Marina lo vive como un proyecto estratégico. La Marina dice, en general las marinas en el mundo, porque son caldereros, por la propulsión nuclear, y dice, esto hay que darle pelota a esto. Pone a un contraalmirante, Iraola Goitía. Cuando se va Iraola Goitía con el golpe del 55, viene un compañero de promoción de Iraola Goitía, Quillalt, que abajo no cambia nada. Cuando se va Quillalt en el 73, viene Iraola Goitía. ¿Sí? Bueno, me estoy yendo de tema, pero Huemul es un fraude. Cosas de la Argentina, ¿no? El proyecto tecnológico más importante de nuestro país nació de un fraude, ¿no? Ahora, es un fraude que finalmente salió bien, porque todo eso se traslada al continente. Sí. Y se forma lo que es hoy el Centro Atómico Bariloche, el Instituto de Física, que después fue Balseiro. Y ahí está el punto de origen, o sea, está el tiempo cero de nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, Huemul es un fraude, claramente. O sea, pero todo lo que Richter le mintió a Perón. Fue el puntapié inicial para crear todo el sector nuclear argentino, para decidir la fisión nuclear. Y quiero hacer un paréntesis chiquitito que yo creo que muchas veces no se dice. Para mí fue una batalla bastante grande hacia la comunidad internacional. Es reconocer a la Argentina como el primer país que logró hacer el desarrollo de cambio de producción de uranio de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento en lo que es la producción de molibdeno, porque hago ese mix con la parte de lo que es la fisión nuclear. O sea, de vuelta. ¿Y por qué traigo el proceso de molibdeno? Porque para mí el proceso de molibdeno es la representación de un ciclo chiquito del ciclo de combustible. Ahí es lo mismo, es análogo. Pero ahí estamos de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de molibdeno lo compramos llave en mano, eso sucedió. Pero después la Argentina le puso el valor agregado, que cuando nos condicionaron internacionalmente a no vendernos más uranio, para que teníamos que pasar de uranio enriquecido a uranio de bajo enriquecimiento, fuimos el primer país que tuvo esa capacidad, y gracias justamente, y ahí se une con la isla Huemul, a que luego de que se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, nosotros armamos nuestro propio sector para hacer la parte de radioquímica. Si nosotros no hubiéramos tenido radioquímicos en Argentina, hoy no seríamos lo que somos. Lo que pasa es que ahí estamos de acuerdo, digamos. Sí. No vamos a tener desacuerdos, cerremos así. Con esto me quiero quedar y cerrar. Argentina en el sector nuclear juega en primera, tenemos una larga historia en este sector. Hay muchas cosas que todavía no generan consensos, hay muchos puntos que se tienen que seguir debatiendo, pero es un hecho que somos un actor muy importante en esta industria.
Así que nada, con esto quiero cerrar. Brindamos por este episodio que yo disfruté mucho. No te dejamos hablar, Espero pero que bueno. ustedes, no, pero aprendí muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo domingo, El Vino por el Desarrollo. Bueno, nada, les regalo un libro que justo, nada, gracias a la Fundación Adenauer, pero yo tengo un capítulo justamente que habla un poco de estos temas, de cómo la Argentina en materia energética tiene un montón de oportunidades, no solo en energía nuclear. La verdad, reconozcámosle a otros sectores, nosotros hemos hecho un aprendizaje en Vaca Muerta tremendo, estamos al mismo nivel de productividad que Estados Unidos, y eso también es conocimiento argentino, digamos, así que está bien reivindicarlo un poco, digamos. Total. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.